Carlos, el galán del campus de la universidad, nunca había tenido la palabra querer pero no conseguir en su vocabulario desde que nació. Autos de lujo, relojes caros, mujeres haciendo fila para ofrecerse a él. No había nada que no pudiera conseguir, solo cosas que desdeñaba. Hasta ese día, conoció a Javier. Javier era su chofer contratado. Venía de una familia pobre, tenía un temperamento mezquino y le era indiferente. Pero era simplemente guapísimo. Carlos estaba dispuesto a ser gay por él. ¿Quién lo hubiera pensado? Ante la apasionada confesión del señorito Carlos, Javier permaneció completamente indiferente. Simplemente lo miró con frialdad y le advirtió con voz grave: «No juegues conmigo». «Señorito Carlos». «Genial, se ha encendido ese maldito deseo de conquista». Capítulo 1. Carlos lo había estado pasando fatal últimamente. El sábado pasado, tuvo una cita con su sexta novia, Sofía. Todo iba bien, pero después de la película, las palabras y acciones de Sofía insinuaban su deseo de una relación a largo plazo. Esta era, sin duda, la mayor manía de Carlos. Aunque aún no se había graduado de la universidad y aún era estudiante de posgrado en finanzas y administración en la universidad, como único heredero del grupo Carlos ya poseía activos que superaban los 100 millones de yuanes. El favor de Dios para Carlos siempre era evidente. No solo provenía de una familia distinguida, sino que también poseía un rostro cautivador y un aura innata de nobleza. Era, sin duda, el más cautivador de todos los galán del campus. A Carlos no le faltaban mujeres, y no le daba vergüenza tratarlas bien. Pero nunca necesitó ni creyó en las tonterías del amor verdadero. Antes de cada relación, hacía un pacto con su pareja: hablar solo de afecto, no de amor. Mientras su pareja se adhiriera a este principio, el señorito Carlos podría desempeñar el papel de un amante sumamente efectivo. Esta vez, fue Sofía quien sintió el impulso de sobrepasar los límites. Carlos, manteniendo su habitual caballerosidad, no la reprendió directamente. Simplemente sonrió y le regaló un Ferrari a Sofía como regalo de despedida. Luego borró toda su información de contacto, incluso bloqueando su cuenta de WeChat más utilizada. Normalmente, el asunto debería haberse resuelto en este punto. Pero Sofía no era una persona con la que se pudiera jugar. El domingo, lo persiguió hasta el bar que frecuentaba y tuvo una pelea con el señorito Carlos delante de un grupo de jóvenes. Y eso no era todo, peor aún, incluso había traído a su propio holgazán, para molestar deliberadamente a Carlos. El apellido del holgazán era Gian, Diego, el único hijo de la familia Diego. La familia Diego tenía algunos contactos en la ciudad, pero nada comparado con la familia Carlos. Carlos inicialmente le había dado poca importancia a este payaso, pero ¿quién se habría imaginado que este idiota, Diego, arriesgaría su vida para descargar su ira contra su diosa? Alrededor de las 7 de la tarde, este tipo estaba al acecho en la sinuosa carretera de montaña donde Carlos solía correr. De repente, en una curva cerrada, se desvió y chocó con su coche. Carlos reaccionó rápidamente, frenando a fondo, y por suerte no pasó nada grave. Pero la parte delantera del coche golpeó la barrera de seguridad, y el impulso de su brazo izquierdo golpeó con fuerza el volante, fracturándolo al instante. El amor aburrido y repugnante, la mujer que era como un perro, el idiota que hacía de adulador, el dolor insoportable del brazo roto, el calor sofocante del verano y el repentino chaparrón que acababa de caer sobre la ciudad. Todos estos problemas, juntos, volverían loco a cualquier persona normal. En ese momento, Carlos acababa de salir de la clínica ortopédica del Hospital Municipal Popular tras recibir una escayola. Ya estaba oscuro afuera, pero la lluvia seguía sin parar. El cielo estaba oscurecido por nubes oscuras, sin rastros visibles de las estrellas ni de la luna. Carlos no llevaba paraguas, así que compró uno de plástico transparente en la tienda del primer piso del hospital y le pidió al dependiente que lo ayudara a abrirlo. Ese paraguas era tan afeminado, como el que usaría un gay. Carlos lo levantó con desdén, adentrándose en la caótica noche lluviosa. Su deportivo había sufrido daños en un accidente en la montaña. La puerta tenía arañazos visibles y el retrovisor estaba torcido. El lujoso coche había sido remolcado al concesionario para su reparación, y su dueño se encontraba desconcertado frente al hospital, intentando averiguar cómo parar un taxi. Era la primera vez en su vida que el señorito Carlos tomaba un taxi a casa. No sabía que existían aplicaciones para reservar viajes últimamente, así que se quedó allí esperando. Pasaron más de 10 minutos, la lluvia arreciaba. Los zapatos de Carlos estaban empapados por las salpicaduras, pero no veía ni un solo taxi vacío. Carlos estaba irritado y quería un cigarrillo, pero encontró su pitillera en el bolsillo izquierdo del pantalón, fuera del alcance de su mano derecha. Joder, maldijo,
sin poder contenerse, y pateó con fuerza el árbol frente a la entrada del hospital. El árbol se sacudió con indiferencia, dejando caer algunas hojas que se aferraban al paraguas transparente, como burlándose de él pero también ofreciéndole piedad. Esto era terrible. Después de su ira impotente, las emociones de Carlos se calmaron gradualmente, o quizás rebotaron. Y de repente se calmó. En fin. Se quedaría allí parado esperando, negándose a creer que no vería un taxi vacío en toda la noche. Capítulo 2. Un taxi se acercaba a lo lejos. Carlos miró con consternación, solo para ver un pequeño letrero sobre el parabrisas, con las luces LED que decían, vacante. Por fin había esperado. El señorito Carlos no pudo contener la emoción y se apresuró a acercarse, sin preocuparse de que la lluvia le empapara los pantalones caros. El coche se detuvo a un lado de la carretera. Carlos se inclinó y golpeó la ventanilla del copiloto, gritando, «Conductor, ¿nos vamos?». El conductor bajó la ventanilla un par de centímetros, aprovechando la abertura para hablarle. «¿En qué dirección va?». «Al sur de la ciudad, distrito de Lanyueva y Villa». El conductor se detuvo un momento y negó con la cabeza en señal de desafío. «Lo siento, estoy listo para irme a casa. Voy hacia el norte y no está en mi camino». Dicho esto, cerró lentamente la ventanilla. El cristal estaba cubierto de gotas de lluvia. Al arrancar el coche, estas se inclinaron hacia abajo, creando vetas que fragmentaban el desaliñado reflejo de Carlos, dándole un aspecto aún más desolado. Carlos permaneció erguido, mirando hacia donde se había ido el taxi, con los finos labios apretados. Quizás por haber tenido tanta mala suerte, esta vez no se lo tomó en serio. Pero, para su sorpresa, el coche recorrió menos de 10 metros antes de detenerse y retroceder hacia él. La ventanilla volvió a bajar. Carlos miró dentro y se encontró con los profundos y oscuros ojos del conductor. El joven, con una mano en el volante y la otra en la palanca de cambios, observó a Carlos un instante a través de las gotas de lluvia. Luego, con un suspiro, dijo con voz grave, «Sube». Carlos se quedó atónito, incapaz de creer que un golpe de suerte tan pequeño pudiera llegarle, a pesar de su absoluta desgracia. El hombre esperó 2 segundos y, al ver que no se movía, frunció el ceño y volvió a preguntar, «¿Sigues tomando un taxi?». «Sí». Carlos finalmente recuperó el sentido, dobló rápidamente su paraguas, abrió la puerta del coche y subió. En su emoción, olvidó el asiento relativamente más seguro detrás del conductor y se sentó justo en el lado del copiloto. Tras estar tanto tiempo afuera, las perneras de sus pantalones y las puntas de sus zapatos estaban mojadas. La punta de su paraguas doblado, apoyada en la puerta del coche, goteaba. Carlos bajó la mirada. La alfombrilla bajo sus pies parecía desgastada, con los bordes deshilachados. Menos de medio minuto después de sentarse, la alfombrilla estaba húmeda con gotas de agua, creando un tono oscuro y apagado que la hacía parecer aún más barata. «Perdona, manché la alfombrilla», dijo Carlos, apartando la vista de sus pies y mirando de reojo al hombre que estaba a su lado. «El paraguas sigue goteando». «¿Lo pongo en el maletero?». El hombre negó con la cabeza y dijo, «No hay problema». Hizo una pausa y luego preguntó, «Lanyueva y Villa está en el Boulevard Vingian, en la tercera circunvalación sur, ¿verdad?». «Sí». El hombre tarareó, recordándole, «Abróchense los cinturones». «Vamos». Carlos parpadeó, se quitó el cinturón obedientemente y se lo abrochó. Al arrancar el coche, se giró y dijo, «Gracias». El hombre asintió suavemente, sin decir nada más. Afuera, la lluvia seguía cayendo, iluminada por las tenues farolas, como una densa red interminable. Las ventanillas del coche aislaban el ruido exterior, y el único sonido del interior era el del sistema de navegación, que le indicaba si debía seguir recto o girar en la siguiente intersección. Carlos se recostó en su asiento, observando las gotas de lluvia, iluminadas por los faros, y sintiendo el calor seco del aire acondicionado. El coche llevaba un rato en marcha cuando volvió a mirar al hombre que conducía. «Por cierto, ¿no acabas de decir que ibas a recoger el coche?». «¿No está de camino?», preguntó Carlos. El hombre lo miró al ver el semáforo en rojo y dijo sin expresión alguna, «¿Verte parado bajo la lluvia con una escayola, esperando el autobús? Es una lástima. De verdad. Era realmente extraño». El señorito Carlos nació en cuna de oro, tras haber vivido una vida de lujo y atención desde la infancia hasta la edad adulta. Esta era la primera vez en su vida que oía a alguien usar la palabra lamentable para describirlo. Capítulo 3. Durante un largo rato, Carlos permaneció en silencio, observando el perfil concentrado del hombre mientras conducía, mientras su mente divagaba en pensamientos insignificantes. Era bastante guapo, pensó.
Carlos estaba rodeado de hombres guapos y mujeres hermosas, pero la mayoría eran bellezas mimadas, como delicadas muñecas de porcelana en un escaparate, bonitas pero idénticas, aburridas al cabo de un tiempo. Pero este hombre era diferente. Su rostro no era precisamente delicado, y su piel parecía descuidada. Pero sus rasgos eran profundos, sus cejas y ojos definidos, y una ligera barba incipiente y verde en la barbilla irradiaba una fuerte aura masculina. Probablemente no tenía mucho dinero, y su ropa era de lo más común. Su camiseta azul marino de manga corta parecía de puesto callejero, pero en él definía su figura musculosa, y de alguna manera parecía perfecta para este verano. Al doblar la esquina, el hombre miró a Carlos. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Carlos recordó, de forma inusual, a los tipos duros que había visto en las revistas. Pero él era diferente de esos modelos masculinos. No parecía ni grasiento ni artificial. Aunque hablaba poco, desprendía una vibra realista y tranquilizadora. En resumen, era perfecto para mi gusto. Sus pensamientos divagaron un poco. Carlos miró fijamente a este desconocido, un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía, y se sintió como un pervertido. Sin embargo, no rechazó los pensamientos que le asaltaban. Supuso que quizás se debía a que últimamente lo había estado pasando mal, y la aparición de este hombre le había dado un giro radical. Era como un salvador que descendía del cielo, abriendo una grieta en la noche lluviosa y arrojando un tenue rayo de luz. Por eso había desarrollado un cariño inexplicable por este hombre. Quizás era la mirada de Carlos la que era demasiado evidente. Después de un rato, el hombre finalmente no pudo evitar preguntarle al pasajero de al lado: ¿por qué me sigues mirando? Nada, solo siento. Carlos dudó, sin decir la verdad, y en su lugar optó por un tema conservador y educado. Solo te estoy muy agradecido. Si no me hubieras ayudado, habría tenido que esperar fuera del hospital toda la noche. No, gracias, solo intento ganar dinero. El hombre hizo una pausa y añadió: pero la próxima vez puedes pedir un viaje por una aplicación. Hoy en día, los taxis se aceptan principalmente por aplicaciones, y es muy difícil encontrar un coche si esperas directamente en la calle. Carlos asintió, pero ignoró la pregunta. No necesitaba una aplicación de taxis. Si el señor Carlos de verdad quería salir, la gente que competía por llevarlo haría cola desde la villa hasta todo el Boulevard Vincian. Pero no le gustaba que otros tocaran su coche, y odiaba aún más viajar en los coches de otros. Hoy era sin duda un caso especial. Pero ahora que la conversación había llegado a este punto, Carlos estaba un poco preocupado. No vivía en el campus, y ahora su brazo lesionado le impedía conducir. Ir y venir entre el campus y su residencia durante los próximos días sería un dolor de cabeza. Mientras estaba en silencio y aburrido, el hombre recibió una llamada. Carlos se dio cuenta de que llevaba auriculares. Tras unas pocas palabras, frunció ligeramente el ceño y su voz se apagó. ¿Es hoy el último día? ¿Me prestas el coche una semana más? Me falta algo de dinero y te lo devuelvo cuando lo tenga. Por favor. Antes de que pudiera terminar su súplica, sonó un tono de ocupado por los auriculares. Carlos escuchaba de forma intermitente, pero parecía entender lo que pasaba. Normalmente, no debería haberse metido en asuntos de desconocidos, ni tenía tiempo para hacerlo. Pero hoy era especial. Carlos, sin saber de dónde venía su amabilidad, tomó la iniciativa de preguntar. Capítulo 4. ¿Tomaste prestado este coche?, preguntó Carlos. El otro hombre asintió. Sí. ¿Para ganar dinero? ¿No lo oíste todo? El hombre frunció el ceño. Su tono era tranquilo, pero Carlos percibió su impaciencia. Carlos guardó silencio. El hombre agarró el volante con firmeza y dobló la esquina. El complejo de Villas Landouevaille estaba justo enfrente. El coche redujo la velocidad gradualmente. Los últimos 200 o 300 metros le llevaron casi 40 segundos. En esos 40 segundos, Carlos tomó una decisión casi absurda. Después de que el coche se detuviera, Carlos se desabrochó el cinturón de seguridad y escaneó el código QR para pagar. Pero no salió corriendo del coche. En cambio, miró al hombre desconcertado a su lado y preguntó con curiosidad: ¿necesita dinero urgente? El hombre miró de repente a Carlos y dijo con cautela: no pido dinero prestado a desconocidos. ¿No crees que soy un usurero? El hombre no hizo ningún comentario, pero su expresión sugería que probablemente lo creía. Carlos se rió de sus palabras. No, hombre, ¿cómo puedo parecer un usurero? El hombre seguía frunciendo el ceño. ¿Y a qué te refieres? Carlos sacudió su brazo enyesado. Me rompí un hueso, así que últimamente no puedo conducir.
Me preguntaba si estaría dispuesto a ser mi chofer. El hombre frunció los labios, dudando un momento antes de responder. Carlos no quería que lo rechazaran, así que antes de poder hablar, intentó convencerlo de nuevo. Tú necesitas dinero, yo necesito un chofer. Todos ganamos, ¿no? Puede que el hombre se dejara convencer, o quizás simplemente estaba desesperado por el dinero. En cualquier caso, no se negó. Tras un largo silencio, preguntó, ¿cuánto es el sueldo? ¿Salario? Carlos no había considerado la pregunta en absoluto. Instintivamente, casi soltó, dime tu precio. Por suerte, controló sus palabras y, en el momento crucial, consideró el orgullo y la dignidad de la otra persona. Carlos pensó detenidamente por un momento, pero seguía sin poder calcular el salario base para un conductor. Así que solo pudo sugerir vagamente, igualemos el salario mensual de un conductor a tiempo completo en el mercado. Te daré un aumento del 50%. ¿Qué te parece? El hombre calculó en silencio y preguntó con cautela, ¿6.000 al mes, de acuerdo? ¿6.000? ¿Tan barato? Carlos se quedó atónito por un momento, y luego ambos hablaron al mismo tiempo. ¿Cómo te llamas? Si este precio. La otra persona hizo una pausa. Carlos volvió a preguntar, ¿cómo te llamas? Javier. Me llamo Carlos. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿qué intentabas decir? O sea, si este precio es demasiado alto. No es alto, interrumpió Carlos con una amplia sonrisa. Trato hecho. Capítulo 5. Las luces del coche se filtraban a través de la lluvia, iluminando el corto tramo de carretera que tenía por delante. Carlos tenía un poco de fobia a los gérmenes, siempre reservado y repulsivo en coches de desconocidos, lo que le hacía casi imposible conciliar el sueño. Pero hoy, había estado trabajando todo el día y estaba cansado, y Javier había conducido tan a paso firme que se quedó dormido apoyado en la ventanilla. Cuando despertó, el coche estaba aparcado delante de la Villa Lanyuevay. La lluvia que caía por la ventana había parado en algún momento. Carlos sentía que no había dormido mucho, como si se hubiera despertado en un instante de aturdimiento. Sin embargo, el suelo que se veía fuera de la ventana, que debería haber estado húmedo, ahora estaba algo seco. Se quedó paralizado, dándose cuenta de que quizá no había dormido mucho. Despierto, susurró Javier en la noche, con una voz desprovista de reproche. Carlos se giró para mirarlo, se secó la cara y dijo, lo siento, me quedé dormido sin querer y te retrasé en recoger el coche. Javier, mirándolo también sin expresión alguna, dijo con calma, no hay problema. La tarifa es de 36. ¿Cómo pago? Carlos. Estaba realmente desconcertado. No llevaba efectivo y su teléfono estaba muerto, así que no podía transferir dinero. Carlos pensó un momento y preguntó, poco convencido, bueno, ya has aceptado ser mi conductor, así que me vas a cobrar aparte por este viaje. Javier permaneció impasible, diciendo, seamos justos. Estoy usando el coche de otra persona. Carlos no tuvo más remedio que confesar, no tengo dinero. ¿Qué tal si me agregas a WeChat? Cargaré mi teléfono más tarde y luego te transferiré el dinero por WeChat. Javier lo observó un momento, como si intentara determinar si ese apuesto joven era un estafador. Carlos rara vez se sentía observado de esa manera, y se sentía un poco incómodo. Pero estaba equivocado, así que no intentó detener a Javier. El silencio se extendió entre los dos. La mirada de Javier primero lo rozó, luego bajó, y finalmente se posó en su brazo escayolado. Finalmente, Javier habló con calma, no pasa nada. Carlos respiró aliviado, pensando que hacerse la víctima a veces puede ser bastante efectivo, pero lo que salió de su boca fue, gracias, eres un buen chico. Javier. No hacía falta darle la tarjeta del buen chico. Javier no dijo nada, abrió la pantalla de amigos de WeChat y le entregó el teléfono a Carlos. Carlos tomó su teléfono antiguo, buscó su ID de WeChat y envió una solicitud de amistad. Le devolvió el teléfono a Javier, se desabrochó el cinturón de seguridad y dijo, me voy a casa ahora. Nos contactaremos por WeChat más tarde. Javier asintió y dijo, de acuerdo. Carlos salió del coche. Sus zapatos caros rozaban el suelo semiseco, su corazón era un tornado entre el viento, la lluvia y el sol. Dio 2 pasos hacia la villa, se detuvo un segundo antes de pensar y volvió al taxi. Javier estaba a punto de irse cuando lo vio acercarse, soltó la llave y bajó la ventanilla. ¿Qué pasa?, preguntó Javier. ¿Se te cayó algo? Carlos negó con la cabeza. No, solo quería preguntarte, bueno, si me pudieras hacer un favor. Javier, ¿qué favor? Carlos se sintió un poco avergonzado, pero dijo, tengo el brazo lesionado y no puedo ducharme bien.
¿Podrías venir a ayudarme? Javier. El hombre del coche frunció los labios y guardó silencio un buen rato. Carlos presentía que era un caso perdido. Pero justo cuando estaba a punto de decir, olvídalo, Javier preguntó, ¿esto es parte del trabajo del conductor? Carlos se sobresaltó. Tras unos segundos de reflexión, de repente se dio cuenta, no, es un servicio especial. Puedo pagar aparte. ¿Servicio especial? ¿Dinero extra? Al principio, Javier sintió lástima por él y dudó en ayudarlo, pero esas pocas palabras le quitaron el interés por completo. Su rostro se ensombreció al decir, solo conduzco, no ofrezco ningún servicio especial. Deberías buscar a alguien más. Cerró la ventanilla del coche de nuevo, y sin dudarlo un segundo, pisó a fondo el acelerador y se marchó. Carlos se quedó allí, desconcertado, viendo cómo el taxi se alejaba a toda velocidad. No acababa de asimilar lo que acababa de decir. Capítulo 6. Normalmente, lo primero que hacía Carlos al llegar a casa era cambiarse de ropa. Su misofobia se había agravado en los últimos 2 años. Siempre sentía que su ropa estaba cubierta de polvo después de un paseo al aire libre. Si por casualidad hubiera estado cerca de un hospital, se sentiría aún peor, sintiendo que su ropa no solo estaba cubierta de polvo, sino también de todo tipo de virus y bacterias microscópicas. Por eso, el señorito Carlos nunca se permitía entrar con ropa de abrigo en el dormitorio. Pero hoy parecía ser la excepción. Tras regresar a la villa, dudó un momento en la entrada. Finalmente, a pesar del polvo y los gérmenes que cubrían su cuerpo, entró en el dormitorio a cargar el móvil. Su teléfono estaba sobre la mesita de noche. La batería estaba tan baja que ni siquiera enchufándolo se encendía al instante. Tuvo que esperar unos minutos para recargarlo. Durante esos minutos, Carlos permaneció junto a la mesita de noche, mirando el icono de batería parpadeante de su teléfono, absorto en sus pensamientos. Se dio cuenta de que ese día se comportaba de forma extraña. También se dio cuenta de que era el conductor, Javier, quien causaba sus travesuras. ¿Pero por qué? Carlos no pudo encontrar una respuesta de inmediato. Después de un rato, la batería del teléfono apenas cargaba. Carlos ordenó sus pensamientos dispersos, se inclinó para recuperar su teléfono, abrió WeChat y aceptó la solicitud de amistad de Javier. Transferencia en sobre rojo, introdujo la cantidad, 100 yuanes. PD, gracias por el viaje de hoy. El viaje era de solo 36 yuanes, y Carlos había pagado unas docenas de yuanes más. Esta pequeña cantidad no era nada para el señorito Carlos, quien nació en una familia adinerada. Carlos no quería decir nada más, solo quería expresar su gratitud. Pensó que si no se hubiera encontrado con Javier hoy, probablemente habría estado esperando tontamente bajo la lluvia durante horas. Aunque Javier dijo que lo hacía por el dinero, en realidad lo había ayudado. Estaba agradecido. Pero Javier no parecía entenderlo así. Al poco rato, Javier aceptó el sobre rojo. Pero unos segundos después, también le envió uno a Carlos. Carlos, confundido, escribió, ¿qué quieres decir? Javier escribió un poco lento, y el mensaje escribiendo en la parte superior de la pantalla se quedó medio minuto antes de que Carlos recibiera una respuesta. Como dije, no hay servicios especiales. Te daré el cambio extra. Carlos sonrió y explicó, no se trata de servicios especiales. Es solo un simple agradecimiento por traerme a casa hoy. Javier no dijo nada, solo un recordatorio, toma el sobre rojo. Carlos sonrió y negó con la cabeza. Demasiado perezoso para discutir por tan poco dinero, hizo clic en el sobre rojo y recibió los 64 yuanes. Pensó un momento y luego le envió otro mensaje a Javier, eres una buena persona. Javier tecleó durante un buen rato, luego dejó de escribir, sin responder ni una sola palabra. Capítulo 7. Tras devolver su coche de alquiler, Javier encontró una bicicleta compartida en la calle y pedaleó durante más de media hora. Ya eran más de las 11 de la noche cuando llegó a casa. Lucía tenía el corazón delicado y no podía trasnochar, así que ya se había acostado. Como de costumbre, Lucía dejó la puerta del dormitorio abierta. Javier se dirigió silenciosamente a su cama. Lucía, medio dormida, abrió los ojos y, aturdida, dijo, hermano, ¿has vuelto? Javier le acarició el pelo y le susurró, ¿has vuelto? Duérmete. Lucía tarareó, se dio la vuelta y su respiración pronto se volvió profunda. Javier miró a Lucía en la penumbra y cerró la puerta tras ella al salir. Después de lavarse y volver a su habitación, Javier se tumbó en la fresca ropa de cama gris y sacó un bloc de notas del tamaño de la palma de la mano del cajón de la mesita de noche. Anotó los ingresos del taxi de hoy y calculó cuánto necesitaba para la cirugía de Lucía.
Quedaban $4.500, un rayo de esperanza. La cirugía estaba programada para 2 semanas, y el médico dijo que lo mejor era depositar el dinero con una semana de anticipación, lo que le dejaba solo una semana para reunir los fondos. Javier cerró el bloc de notas y lo dejó despreocupadamente sobre la almohada, frunciendo el ceño mientras encendía un cigarrillo. Ya había preguntado a varias personas si podían prestarle dinero, y el único que podía ayudarlo en ese momento era el joven adinerado que acababa de conocer. Javier no era tímido. Incluso si lo hubiera sido, años de apuros le habían ayudado a mantener la compostura. Agarró su teléfono, dio una mordida al cigarrillo y le envió un mensaje a Carlos. No mencionó directamente el dinero en WeChat. Simplemente preguntó, ¿dónde está aparcado tu coche? ¿A qué hora puedo recoger tus llaves mañana? Carlos esperó un momento antes de responder, está en el garaje del sótano de mi chalet, pero no hace falta que vengas en los próximos días. A Javier se le encogió el corazón y preguntó de inmediato, ¿por qué? Carlos dijo, no quiero salir en una semana. Eso no servía. Tenía que reunirse con Carlos en una semana para poder solicitar el anticipo en persona. Javier frunció el ceño, pero continuó pacientemente, ¿por qué no quieres salir? El nombre de Carlos cambió a la otra persona está escribiendo. Después de escribir un buen rato, finalmente respondió, ay, me duele el brazo. No puedo explicarlo con claridad. Javier se quedó mirando el mensaje, comprendiendo vagamente lo que insinuaba, ¿llamar? Esta vez, Carlos no respondió, apareció un mensaje de voz. Carlos sintió una sensación extraña. Estaba de pie en el baño, con la ropa empapada de la ducha. Una lesión en el brazo le impedía moverse y tenía la cabeza cubierta de espuma, sin saber cómo quitársela. Se sentía increíblemente avergonzado. Pero cuando la voz grave de Javier llegó por teléfono, sintió una verdadera alegría. Javier no se anduvo con rodeos, omitiendo incluso las bromas. Contestó el teléfono y preguntó directamente, dijiste que no saldrías esta semana. ¿Qué te pasa? Carlos, con la cabeza cubierta de espuma, respondió con seguridad, me cuesta lavarme el pelo con una sola mano. No se ve bien, así que no quiero salir. Javier. Después de darle muchas vueltas, el tema volvió a ser servicios especiales. Javier se quedó en silencio. Carlos no lo presionó, solo esperó a ver qué decía. Después de un rato, la paciencia de Carlos se estaba agotando. Pensó que Javier no estaría de acuerdo, así que dijo, si no hay más remedio, cuelgo. ¿En una semana? Javier lo interrumpió, voy a tu casa mañana. Carlos guardó silencio un segundo, comprendiendo a qué se refería Javier, pero aún así preguntó, ¿qué haces aquí? Javier suspiró, como si se diera por vencido. A lavarte el pelo. Capítulo 8. Carlos durmió intranquilo esa noche. El brazo roto le dolía muchísimo y lo despertaba casi a cada hora. Cada vez que despertaba, no podía evitar pensar en que Javier vendría a lavarle el pelo al día siguiente. Cuanto más pensaba en ello, más se emocionaba, y no pudo volver a dormirse durante mucho tiempo. Pero había algo bueno en esto. Quizás porque había estado dándole vueltas toda la noche y ensayando la escena del encuentro tantas veces. Cuando Javier llegó a la mañana siguiente, Carlos pensó que no era nada nuevo. Cuando sonó el timbre, le abrió la puerta con calma, con el pelo revuelto por el sueño. Javier era un hombre con los pies en la tierra. Tras un breve saludo, fue directo al grano, ¿cuándo puedo lavarte el pelo? Carlos sonrió. ¿Qué prisa tienes? ¿Tienes prisa? Javier dijo, no, solo me preocupaba que la tuvieras. Carlos se giró y se dirigió al baño, diciendo, no tengo prisa. No tengo clases esta mañana. Al llegar a la puerta del baño, se giró y vio a Javier todavía allí, mirándolo con una pizca de sorpresa. ¿Qué pasa?, preguntó Carlos, arqueando una ceja. Javier frunció los labios. ¿Eres estudiante? Sí. ¿Cómo? ¿No lo parezco? No, solo pregunto, dijo Javier, avanzando con sus largas piernas. Entraron juntos al baño. Carlos fue a la ducha, abrió el grifo, y mientras esperaba a que el agua fría se calentara, se volvió hacia Javier y le dijo con una leve sonrisa, ¿no eres conductor? ¿Por qué no me preguntaste a qué universidad voy? ¿A qué universidad vas? A la universidad A. Javier asintió, sabiendo que lo sabía. Pero Carlos sintió que no era suficiente y preguntó, ¿por qué no me preguntaste cuál es mi especialidad? Javier. Un conductor probablemente no necesitaba saber esa información, ¿verdad? Pero no estaba seguro. Quizás las distintas especialidades de la universidad se impartían en diferentes sedes. Tras un momento de duda, Javier siguió el ejemplo de Carlos y preguntó, ¿qué especialidad?
Administración financiera. Carlos apartó la mirada, observando el agua caer de la ducha. Extendió la mano sin escayola para comprobar la temperatura del agua. Se sentía perfecta. Entonces oyó a Javier preguntar de nuevo: ¿Tus clases son en una sede diferente a las de las otras especialidades? Carlos retiró la mano, sacudiéndose el agua de las yemas de los dedos, empapándose el borde del pijama. No, la universidad solo tiene un campus. ¿Cuál es la diferencia? Javier, todavía apoyado en la puerta del baño, se quedó mirando la pequeña mancha oscura en su pijama y susurró: ¿Entonces por qué me lo dices? Carlos guardó silencio un momento. El agua caliente del baño cubría el aire y el suelo, creando una neblina. Sus miradas se cruzaron y una sensación húmeda y ambigua se extendió entre ellos. Carlos frunció los labios, se acercó a Javier, ladeó la cabeza para mirarlo más de cerca y bajó la voz, preguntando sugestivamente: ¿No te parece bien que te conozca mejor? Javier miró los hermosos ojos de Carlos, captando su propio reflejo y un leve destello de pánico. Una repentina sensación de absurdo lo invadió. Supuso que este joven adinerado quería algo más que un simple chofer. Carlos quería más. Y probablemente no podía permitirse lo que quería. Tras un breve impasse, Javier bajó la mirada primero, respondiendo con frialdad: bueno, conocer al jefe es lo que se supone que debo hacer. Carlos. Nada romántico. Capítulo 9. Después de la conversación anterior, cualquier contacto físico posterior entre ellos tendría cierta ambigüedad. Javier intentó no darle demasiadas vueltas. Pero Carlos no se contuvo en absoluto. No solo no se contuvo, sino que se permitió darle demasiadas vueltas. Sintió las yemas callosas de los dedos de Javier, cubiertas de espuma, recorriendo su cabello húmedo. La presión sobre su cuero cabelludo era seductoramente firme. Carlos, quien se autoproclamaba heterosexual y había salido con 6 novias, de repente sintió ganas de tener novio. Después de lavarse el pelo, Javier cerró la ducha y le tendió una toalla del toallero. Carlos levantó el brazo escayolado y dijo con seguridad: no puedo. Ayúdame. Javier miró a Carlos, viendo gotas de agua cristalinas resbalando por su delicada mandíbula. Sus dedos se apretaron alrededor de la toalla. Aquella absurda sensación de antes regresó. Javier frunció los labios, obligándose a mantener la calma, y se adelantó para secar el pelo de Carlos. Secarlo no era suficiente. Carlos lo condujo de vuelta al dormitorio y sacó un secador. Sécalo. Salir con el pelo mojado te va a resfriar. Javier bajó la vista y vio los dedos de Carlos, blancos como la porcelana, agarrando el secador negro puro. El marcado contraste de colores lo impactó, tomándolo por sorpresa. Los hombres que viven en el lujo son realmente diferentes. Los nudillos de Carlos se tiñeron de un rosa pálido, lo que le daba un aspecto frágil y atractivo. La nuez de Adán de Javier se movió. Esta vez, estaba completamente seguro, Carlos estaba coqueteando deliberadamente con él. Javier frunció el ceño y retrocedió medio paso, sus palabras añadieron un toque de resistencia e indiferencia. ¿No dijiste que no había prisa por salir? Se secará en un rato. Carlos, imperturbable, dijo con calma: ay, estaba medio dormido y solo decía tonterías. De hecho, tengo una clase optativa a las 11 de la mañana y el profesor va a pasar lista. Si falto, suspendo. Javier. Javier no pudo hacer nada. No pudo convencer a Carlos de lo contrario, así que simplemente hizo lo que le dijeron. Le quitó el secador de pelo a Carlos y lo encendió al máximo. El sonido del viento zumbando llenó el aire y finalmente se sintió un poco aliviado. A las 10:30, Carlos estaba listo, vestido con ropa informal de diseño, y salió por la puerta con aspecto respetable. Javier lo llevó a la universidad. No había tráfico y llegaron a la entrada principal en menos de 20 minutos. Estaba a punto de reducir la velocidad y detenerse cuando escuchó a Carlos indicarle desde el asiento del copiloto: sigue recto por esta calle hasta el final, luego gira a la derecha, y otra vez a la derecha. Estarás donde doy clase. Javier lo miró de reojo y asintió sin decir nada. Finalmente, siguió las instrucciones de Carlos y llegó al edificio de profesores. Javier aparcó el coche, dudando si pedir el adelanto ahora. Antes de que pudiera abrir la boca, Carlos dijo: me voy a clase. Busca un sitio donde esperarme una hora y comeremos juntos. Javier, no. Carlos no esperó a que terminara su negativa, sino que salió rápidamente del coche y lo despidió con la mano. Me voy. Hasta luego. Javier suspiró mientras lo veía alejarse rápidamente. Condujo hasta la entrada de la universidad, encontró un sitio discreto, cruzó la calle y entró en la tienda de comestibles frente a la escuela. Había asientos disponibles.
Javier, avergonzado de ocupar un asiento, compró una bebida de unos pocos dólares. Durante la hora que esperó a que Carlos terminara la clase, resistió las ganas de fumar, bebió de un trago de vez en cuando y reflexionó sobre un montón de cosas. Al acercarse la medianoche, la mente de Javier se llenó de ideas. Decidió aprovechar la pausa del almuerzo para charlar con Carlos, en parte para preguntarle si podía conseguir un adelanto de sueldo y en parte para dejarle claro que en realidad, solo quería ser conductor y ganar algo de dinero, nada más. Capítulo 10. Carlos había estado distraído toda la clase. Por suerte, el curso tenía un examen a libro abierto al final, así que una sesión de estudio intensivo no sería un problema. Al terminar la clase, el normalmente tranquilo y relajado señorito Carlos fue el primero en salir corriendo del aula hoy. Javier llevaba 10 minutos esperándolo bajo el árbol de la entrada del edificio de enseñanza. Carlos corrió hacia Javier, apenas recuperando el aliento cuando le preguntó, ¿llevas una hora aquí parado? Javier no estaba acostumbrado a mentir, pero tampoco quería revelar lo pobre que estaba, pues solo había comprado una bebida en la tienda. No respondió directamente a la pregunta de Carlos, simplemente dijo, aquí no hay aparcamiento. Acabo de ir en coche hasta la puerta del colegio. Carlos no obtuvo la respuesta que buscaba y se sintió extrañamente frustrado. Pensó en secreto que quizá la próxima vez dejaría que Javier entrara al aula con él. Al fin y al cabo, el profesor no podía distinguir quiénes estaban en la misma clase, y los alumnos no se conocían bien. Como esta vez había llegado a ese punto, no dijo nada más. Tomó la iniciativa e inició la conversación, vamos a comer. No he comido nada esta mañana y he tenido hambre toda la mañana. Tengo un poco de malestar estomacal. Vamos. Javier lo siguió, caminando a su lado hacia la puerta del colegio, preparándose mentalmente para la conversación que estaban a punto de tener. Tras subir al coche, Carlos configuró el navegador. Al llegar a su destino, Javier echó un vistazo al elegante y exclusivo restaurante occidental al lado de la carretera y se dio cuenta de que no era el lugar adecuado para él. Él y Carlos salieron juntos del coche, pero se detuvieron en la entrada del restaurante. Al notar que no los había alcanzado, Carlos se giró y preguntó, ¿qué pasa? La mirada de Javier se cruzó con la suya, y de repente comprendió que la pobreza era la verdad más difícil de ocultar. Dejó de resistirse y dijo con franqueza, no voy a entrar. Comeré algo en el restaurante de al lado y luego te recogeré. Carlos entendió lo que quería decir y se dio cuenta de que su comportamiento no era del todo correcto. Javier probablemente andaba corto de dinero, no comería comida occidental cara. Además, este hombre no parecía un gigoló, así que definitivamente no querría comer con él. Carlos se sintió un poco incómodo. Bajó la mirada y pensó un momento, luego miró a Javier y dijo, entonces voy contigo. Javier, ¿qué? Carlos, o sea, la verdad es que no tengo antojo de comida occidental. Comas lo que comas, voy contigo. Javier se quedó atónito y dudó, ¿hablas, en serio? Carlos asintió, en serio. La mirada de Javier se posó en Carlos, examinándolo de pies a cabeza. Todavía no podía imaginar cómo sería comer en un puesto callejero con un hombre vestido con ropa tan cara. Pero no tenía derecho a preguntárselo, así que no dijo nada. Simplemente siguió a Carlos y lo condujo a un callejón cercano. Carlos era realmente guapo. Incluso más allá de su ropa, deslumbraba en persona. Habiendo crecido en una familia adinerada, irradiaba dignidad y superioridad. Pase lo que pase, siempre era el niño más atractivo y el favorito del público. Cuando él y Javier entraron al restaurante de dumplings de 12 metros cuadrados en un pequeño callejón, el lugar quedó en silencio. Todos dejaron los palillos y miraron al imponente joven. Carlos ya estaba acostumbrado a esas miradas y se sentó sin ninguna preocupación. Javier se sentó frente a él, desafiando las miradas de la multitud, y susurró, ¿seguro que quieres comer esto conmigo? Carlos miraba el menú, demasiado simple y envuelto en plástico. Sí, seguro. ¿Cuál es el problema? Javier dijo, me temo que no podrás acostumbrarte. Carlos entonces lo miró y bromeó, ¿en serio? Incluso le tienes miedo a esto. ¿Eres un cobarde? Javier. No parecía que Tianer se estuviera refiriendo a eso. Capítulo 11. Era la hora de comer y el restaurante de dumplings estaba abarrotado. El ambiente bullía de actividad. Incluso en pleno día, alguien había estado bebiendo cerveza hasta emborracharse, señalando a un desconocido en la mesa de al lado y gritando a todo pulmón, ¿qué miras? Javier intentó mencionar su sueldo varias veces, pero al final decidió que la situación no era propicia para una conversación seria, así que desistió. Carlos, al verlo dudar repetidamente, preguntó, Javier, ¿hay algo que quieras decirme?
Javier entonces recordó algo más. Se agachó, sacó un reloj del bolsillo y se lo pasó a Carlos por encima de la mesa. Lo encontré ayer en un taxi. ¿Es tuyo? Carlos arqueó una ceja. ¿Recoges a tantos pasajeros al día, como supiste que era mío? Javier dijo, no sé mucho de relojes, pero este parece bastante caro. No solo caro, sino carísimo. Este reloj Rolex Rainbow Panda Head de edición limitada cuesta decenas de millones, y ni siquiera los más ricos pueden comprarlo. Carlos había estado tan ocupado ayer que ni siquiera se dio cuenta de que había perdido un reloj tan caro. Pero incluso si se hubiera perdido, no habría sido un gran problema para el señorito Carlos. Tenía muchos relojes, y no creía que este fuera particularmente especial, ni que valiera su precio. Pero hoy, Javier había tocado la afortunada cabeza de Panda, y para Carlos, de repente, valió decenas de millones. Es mío, le sonrió a Javier, extendiendo su mano derecha sin escayola. Por favor, pónmelo. De acuerdo. Javier respiró aliviado, el costoso reloj había vuelto a su legítimo dueño. Tras un momento de silencio, Carlos preguntó, ¿no es eso lo que querías decirme, además de esto? Javier no tenía intención de sacarlo a colación ahora, pero ahora que la conversación había llegado a este punto, negarlo parecería hipócrita. Suspiró y dijo con sinceridad, quisiera preguntarle si podría adelantarme un mes de sueldo. Mi familia necesita tratamiento médico y necesitamos el dinero desesperadamente. ¿6.000? ¿6.000? Preguntó Javier vacilante. ¿Te parece bien? Carlos bajó la mirada, fijándose en el reloj que acababa de encontrar. No pudo evitar reírse entre dientes, luego miró a Javier y dijo, tengo razón, eres una buena persona. Javier estaba desconcertado, ¿qué? Carlos levantó la muñeca. ¿Sabes cuánto se vendería este reloj? Ya lo encontraste, ¿por qué no lo vendes para pagar el tratamiento médico de tu familia? Eso es mucho más fiable que un adelanto de tu sueldo. Javier negó con la cabeza. Son dos cosas distintas. No me quedo con las cosas de los demás. Puedo ganar mi propio dinero. La sonrisa cínica de Carlos se desvaneció y dijo con seriedad, por eso dije que eres buena persona. Javier no lo negó. Ciertamente no haría nada en contra de su conciencia, pero ese no era el punto en ese momento. Volvió a centrar la conversación en Carlos, ¿me das un adelanto? Lo necesito de verdad. 6.000 yuanes podrían hacer sentir tan miserable a una persona común. Carlos se sintió mal y no pudo sonreír. Respondió con seriedad, de acuerdo, te transferiré el dinero más tarde, un adelanto de un año. Javier dijo, no, con un mes es suficiente. ¿Estás seguro de que con 6.000 es suficiente? Además del tratamiento médico, ¿no necesitas ahorrar algo para los gastos de manutención? En efecto. Javier se convenció. Entonces, con 2 meses bastará. Carlos sintió lástima por Javier, pero no pudo decir nada directamente. Fingió indiferencia, 3 meses como mínimo. Si es menos, olvídalo. No vale la pena. Javier comprendió las buenas intenciones de Carlos. 20 o 20.000 yuanes podían ser solo el dinero para gastos de un día o dos para un joven de familia adinerada, pero para Javier, era un salvavidas para él y Lucía. Javier estaba agradecido con Carlos, pero no quería distanciarse de él diciendo, solo soy un chofer. Solo podía mantenerlo así por ahora e ir paso a paso. Capítulo 12. Carlos cumplió su palabra. En cuanto salió del restaurante de dumplings, usó su teléfono para transferirle 18.000 yuanes a Javier. Javier recibió el mensaje de texto recordándole que debía transferir el dinero. Primero le dio las gracias y luego preguntó, ¿a dónde vas ahora? ¿Te llevo de vuelta a la escuela? Claro. Tengo la tarde llena de clases. Carlos hizo una pausa y luego le preguntó a Javier, ¿y tú? ¿A dónde vas esta tarde? Javier dijo, primero quiero ir al hospital a pagar la cirugía. Carlos, ¿y luego qué? Javier, nada más. Te esperaré después de clase. Carlos se rió entre dientes. ¿Dónde me vas a esperar después de clase? ¿O te quedarás ahí parado como un idiota en el edificio de profesores? Javier no había pensado mucho en la pregunta. Quedó atónito por la pregunta de Carlos y, tras un momento de pausa, dijo, no es imposible. Carlos sonrió y negó con la cabeza. Olvídalo. Me haces quedar como un patético, como si te estuviera torturando. Ven, cuando termines, ven al edificio de profesores. Mándame un mensaje abajo y te buscaré un sitio donde quedarte. Javier asintió. Él y Carlos subieron al coche, uno a cada lado, para llevarlo de vuelta a la escuela. De camino,
Carlos dijo, «¿Puedes llevarme al hospital más tarde?» Javier respondió, «No, tomaré el metro». ¿Para qué apretujarnos en el metro? Vale la pena gastar un poco de gasolina. A Javier le daba vergüenza decir que el coche del señorito Carlos era demasiado ostentoso y que no sería apropiado que recorriera la ciudad solo. Así que buscó otra excusa, el hospital está bastante lejos. Carlos aprovechó el tema y preguntó, ¿qué hospital? Javier parecía esperar que preguntara más. Tras un momento de silencio, pronunció 3 palabras con sinceridad, City Teard Hospital. City Teard Hospital. Carlos reflexionó un momento. ¿No está cerca? Recuerdo que un compañero nuestro se torció el tobillo jugando al baloncesto y lo llevaron al hospital más cercano, el City Teard Hospital. Dijeron que está a menos de 10 minutos en taxi. Javier guardó silencio durante unos incómodos segundos. ¿En serio? No me había dado cuenta antes. Carlos lo vio, pero no dijo nada. Simplemente dijo, está muy cerca, tú conduce mi coche. Luego se giró para mirar por la ventana, sonrió y no dijo nada más. Al final, Javier fue derrotado por Carlos. Mientras observaba, condujo su ostentoso Maserati hasta el popular City Teard Hospital, atrayendo muchísimas miradas al salir del coche. No estaba acostumbrado a que lo criticaran y lo examinaran así, y eso lo hizo sentir un poco incómodo. Pero por suerte, pronto llegó a la sala de registro y comenzó a procesar los diversos documentos. Al estar ocupado, dejó de prestar atención. Casi todas las instituciones sociales comparten una característica: son excepcionalmente eficientes y hábiles para cobrar. Los hospitales no son la excepción. Todo salió a la perfección. Alrededor de las 2 de la tarde, Javier dobló el recibo de la cirugía prepagada. Se lo guardó en el bolsillo y condujo el coche de Carlos de vuelta a la universidad. Después de que ambos se contactaran por WeChat, Javier esperó fuera del edificio docente durante más de 10 minutos. Carlos terminó su clase, bajó a recibirlo y lo llevó al aula. Javier no se lo esperaba. Se sintió visiblemente incómodo al seguir a Carlos al aula y casi de inmediato quiso levantarse. ¿Por qué no busco un lugar para esperarte afuera?, dijo Javier. Estás en clase, no es apropiado que esté aquí. Carlos lo sujetó del brazo, impidiéndole levantarse. Es apropiado, al profesor no le importa. Simplemente siéntate. Javier estaba a punto de decir algo, pero Carlos se acercó y añadió, en voz baja, que solo ellos dos pudieron oír, me siento incómodo cuando no estás. Javier miró a Carlos, viendo su expresión franca y sincera. No tuvo el valor de negarse otra vez. Capítulo 13. Carlos era diferente a muchos otros playboys. Aunque provenía de una familia adinerada y disfrutaba de coches y relojes de lujo, era un auténtico triunfador académico. Como el indiscutible galán del campus de la universidad, Carlos no solo era guapo, sino también muy rico. Su aspecto y sus antecedentes familiares podrían haberlo conquistado fácilmente, pero también poseía una mente brillante y excelentes calificaciones. Parecía que el destino era parcial, queriendo otorgarle solo a él las mejores cualidades. Es natural que un niño tan talentoso sea admirado por tanta gente. Carlos dedicaba casi cada minuto de sus 3 clases de la tarde a la asignatura. Se sentaba junto a la ventana. La brillante y refrescante luz del verano inundaba el aula, proyectando un tenue tono dorado sobre sus delicados y rubios rasgos. Javier estaba sentado a su lado. Sin nada más que hacer e incapaz de comprender las complejidades de la gestión financiera, jugueteaba tranquilamente con su teléfono. Carlos percibía la mirada de Javier de vez en cuando. Sin embargo, cada vez que se detenía brevemente para mirar a Javier, éste apartaba la mirada en el momento perfecto. Tras una larga tarde tomando el sol, Javier sintió sueño. Durante la última clase, no pudo controlar la somnolencia y se quedó dormido en su escritorio. Carlos oyó la respiración regular de Javier y finalmente giró la cabeza con alivio, examinando abiertamente al hombre a su lado. Javier podía estar un poco arruinado, pero su atractivo rostro, sus hombros anchos y su estrecha cintura eran increíblemente encantadores. Muchos habían elogiado a Carlos por su atractivo, pero él mismo poseía esa belleza refinada, moderna y juvenil. Javier era diferente. La belleza de Javier era como las hormonas que emanan de un hombre maduro, con un toque de desenfreno e imprudencia, que no dejaba lugar a la resistencia de Carlos. Carlos había visto a muchas mujeres y hombres guapos a lo largo de su vida, pero esta era la primera vez que sentía un flechazo por alguien, una fascinación completamente instintiva. Su mente estaba agitada, pero superficialmente, solo curvó ligeramente las comisuras de los labios. Luego se obligó a apartar la mirada y seguir escuchando la clase. Finalmente, eran las 5 de la tarde y todas las clases habían terminado. Javier aún no se había despertado.
Carlos guardó sus libros y se sentó en su asiento un rato más. Después de que la mayoría de los estudiantes se hubieran ido, le dio una suave palmadita en el brazo a Javier. Javier levantó la cabeza, un poco aturdido por el sueño, con los ojos entornados, y profirió un bajo y ronco. Solo ese sonido hizo que el corazón de Carlos se derritiera. Este hombre era tan sexy. Carlos casi no pudo contenerse, y le costó mucho calmarse. Tosió suavemente y se aclaró la garganta. «Ah, ¿despierto?» Javier se incorporó, apoyándose en su brazo, y miró a su alrededor, dándose cuenta de que se había quedado dormido en la clase de otro. Se secó la cara y dijo con cierta timidez: «Perdón, me quedé dormido sin querer». Estaban tan cerca que Carlos podía ver claramente el rojo enrojecido bajo los ojos de Javier. Al pensar en Javier cuidándolo todo el día y luego cuidando al familiar enfermo de su familia por la noche, Carlos sintió una extraña punzada de dolor. Miró a Javier y dijo: «No hay nada que lamentar. Solo descansa un rato porque estás cansado. No es tu culpa». Javier ya tenía la mente despejada, sus ojos ya no estaban nublados. Su profundidad y serenidad volvieron a su serenidad habitual. Le dijo a Carlos: «Siento haberte hecho esperar». Carlos negó con la cabeza. «No, sal de clase, que terminó hace unos minutos». Javier no dijo nada más e hizo ademán de levantarse. Carlos lo tomó del brazo y dijo: «No hay prisa. Tómate tu tiempo». Javier miró a Carlos y luego extendió la otra mano, apretándole suavemente las yemas de los dedos. «No hace falta. Vamos». Dicho esto, Javier le soltó la mano y se levantó primero. Carlos permaneció sentado, aturdido, sintiendo el ardor en las yemas de los dedos y el corazón latiendo con fuerza. Capítulo 14. Tal como había hecho esa mañana, Javier aparcó el coche delante de la escuela. Los dos salieron del edificio de profesores, caminando uno al lado del otro, charlando mientras caminaban. Justo cuando Carlos estaba a punto de preguntarle a Javier a dónde iban a cenar, vio una figura alta correr por un lado y abalanzarse sobre él, gritando: «¡Sorpresa!». Carlos se tambaleó por el impacto y cayó descontroladamente sobre Javier. Javier frunció el ceño, ayudó a Carlos a estabilizarse y miró al joven que se aferraba a él. Carlos también se giró para mirar al culpable, Pablo, dándole un codazo y diciendo con impaciencia: «¡Sorpresa! ¡Suéltame! ¿No tienes idea de cuánto pesas? Me estás matando». A Pablo no le importó, sonriendo juguetonamente: «Oye, ¿tengo una presencia fuerte?». Carlos, consciente de su imagen frente a Javier, se obligó a no poner los ojos en blanco. En cambio, torció los labios y dijo: «Es difícil decir si existes o no, pero si no te levantas, voy a desaparecer». Pablo volvió a abrazar a Carlos y luego lo soltó. Carlos se frotó el hombro, que le había dolido por el impacto, pensando que solo un imbécil como Pablo se atrevería a hacerle eso. Eran amigos de la infancia, habían crecido juntos. La familia Carlos y la familia Pablo habían sido amigos durante generaciones, y en su generación, el vínculo entre hermanos era aún más estrecho que el de sus mayores. Carlos y Pablo habían jugado juntos desde pequeños, yendo al mismo jardín de infantes, primaria, secundaria y preparatoria. Eran tan unidos que incluso usaban los mismos pantalones. Aunque no ingresaron a la misma universidad, Pablo se quedó en la ciudad. Su escuela estaba a solo 2 cuadras de distancia, y los hermanos se visitaban a menudo, así que no había ningún distanciamiento entre ellos. A Carlos no le sorprendió la repentina aparición de Pablo. Sin embargo, cuando Carlos le presentó a Javier a Pablo, Pablo se sorprendió un poco. Los ojos de Pablo se abrieron de par en par, su mirada alternaba entre Javier y Carlos varias veces. Finalmente, miró a Javier con incredulidad y preguntó: «¿De verdad eres el conductor que contrató?». Javier asintió y respondió: «Sí». Pablo no pudo evitar suspirar: «Eso es realmente inusual». Carlos estaba disgustado. «¿Qué tiene de raro? ¿No viste que tengo el brazo roto? Sin conductor, iría andando a todas partes». Pablo miró a Carlos, pero en lugar de responder, le preguntó con una media sonrisa: «¿Ya se te curó la misofobia?». Carlos no respondió, sino que preguntó: «¿Y qué tiene que ver la misofobia?». Pablo dijo: «¿Ya te parece bien que te toquen el coche? ¿Y por qué no me pides que te lleve?». Carlos lo fulminó con la mirada, en una clara negativa. «Ni lo pienses. Después de conducir, tengo que desinfectar el volante con alcohol. Es un rollo». «¿Así que no se te ha curado la misofobia?». Pablo no pudo evitar mirar de nuevo a Javier, presintiendo que algo no iba bien. «Si ni siquiera puedo tocar tu coche, ¿por qué él sí?». Carlos no se molestó en explicar más y simplemente respondió con frialdad: «Es diferente».
Pablo se quedó sin palabras. Hermano, eres un maestro de la doble moral. Carlos no quiso hablar más del tema y cambió de tema, preguntándole a Pablo, ¿qué te trajo por aquí? Pablo entonces recordó la verdad. Ah, sí, oí que te rompiste un hueso y quería ayudarte a curarlo. ¿Vamos? Tengo una mesa reservada. Es esa tienda de huesos que dijiste que estaba deliciosa la última vez. Si hubiera sido cualquier otro día, Carlos habría ido con Pablo sin dudarlo. Pero hoy, Javier estaba allí, así que preguntó primero, ¿quieres comer conmigo? Javier negó con la cabeza, no. Te llevo y pueden comer. Carlos respondió de inmediato, no, gracias, yo tampoco voy. Pablo nunca había visto a Carlos así y se quedó atónito. Capítulo 15. Tras separarse de Pablo, Carlos y Javier regresaron juntos a la villa de Longmont Bay. Javier no entró, sino que se quedó en la puerta y le preguntó a Carlos, ¿hay algo más que pueda hacer hoy? Carlos pensó un momento, no creo que haya nada más. La mirada de Javier se posó en su mano enyesada y preguntó, ¿puedes ducharte solo? Carlos entrecerró los ojos. ¿Cómo? ¿Quieres ayudarme a ducharme? Esperaba que Javier se negara rotundamente. Sin embargo, Javier lo miró en silencio un momento y luego respondió, depende de ti. Carlos se sorprendió un poco y, por un momento, no pudo evitar pensar. No era del todo apropiado que alguien le ayudara a ducharse después de solo 2 días de conocerse, pero podía invitar a Javier a hacer algo más juntos. Con eso en mente, Carlos dijo, puedo ducharme con calma. Si tienes tiempo, ¿por qué no cenas conmigo? Esta vez, Javier se negó rotundamente, negando con la cabeza. No. Si no me necesitas, me voy a casa. Tengo un paciente que atender. Carlos no intentó retenerlo. Al girarse para irse, le dijo a su espalda, de verdad te necesito, pero creo que tu familia podría necesitarte más. Javier se detuvo, pero no miró atrás. Al poco rato, reanudó el paso y se marchó a toda prisa. Carlos solía pensar que vivir solo en una villa tan grande era tranquilo y espacioso. Pero hoy, por alguna razón, al ver la gran mesa de comida que le había preparado la niñera, de repente se sintió un poco solo. Aunque no quería ser la mala persona que lo obligaba, aún lamentaba no haber conservado a Javier. La comida sabía a cera masticada. Carlos masticaba y tragaba mecánicamente, llenándose el estómago como una máquina de comer sin corazón. No fue hasta que vació su plato y dejó los palillos que de repente se dio cuenta de que había estado pensando en Javier. Maldita sea, parecía que le gustaba mucho este hombre. No el tipo de cariño que se siente por un hermano, ni el que se siente con quien solo se juega, y mucho menos el que se siente por un conductor. No pudo evitar pensar en los ojos siempre tranquilos y profundos de Javier, la voz profunda y ronca de la que acababa de despertar, su prominente nuez de Adán y su actitud madura y reservada. El pensamiento era casi irrefrenable. Carlos estaba deseando irse, deseando llamar a Javier, apretarlo contra la pared y besarlo apasionadamente. Pero todo eran solo ilusiones. Carlos se rió entre dientes, obligándose a deshacerse de esos pensamientos ridículos y enviarle a Javier un mensaje apropiado. ¿Ya llegaste a casa?, preguntó por WeChat. Capítulo 16. Javier probablemente estaba en bicicleta, hacía siglos que no respondía. Carlos no quería esperar respuesta, así que llevó su teléfono al baño, llenó una bañera de agua, puso el teléfono sobre la encimera de mármol y se sumergió cómodamente en las cálidas burbujas. El agua tibia envolvió su cuerpo, haciéndolo increíblemente relajante. Carlos casi se había quedado dormido, con la cabeza apoyada en la bañera cuando Javier llamó. Entreabrió los ojos al oír el timbre, mirando fijamente el techo empañado durante unos segundos antes de coger su teléfono en dirección al sonido. No encontró nada. Carlos, sobresaltado, se incorporó en el borde de la bañera, estirando el cuello para mirar la encimera de mármol. El teléfono estaba un poco lejos, tuvo que levantarse para alcanzarlo. El timbre seguía sonando. Carlos suspiró suavemente, levantándose a regañadientes del agua tibia y buscando su teléfono. La llamada se conectó y la voz de Javier resonó en el auricular. Hola, soy Javier. La reticencia de Carlos se desvaneció al instante al oír esa voz profunda y magnética. Frunció los labios, sonrió levemente y dijo, ya sé. ¿Qué pasa? Javier respondió, nada. Solo quería avisarte que estoy en casa. La sonrisa de Carlos se ensanchó al oír esto y preguntó en tono de broma. ¿Llamaste para ponerme al día sobre tu itinerario? Javier guardó silencio 2 segundos y luego respondió con frialdad, ¿me lo preguntaste? Carlos recordó que, efectivamente, había enviado el mensaje preguntando si había llegado a casa. Soltó un ah, pero no protestó. Estar de pie en la bañera todo mojado era un poco indecoroso, y sentía un poco de frío.
Carlos decidió volver al agua tibia para darse un baño, no interferiría con su conversación con Javier. Sostuvo el teléfono en la mano, reacio a colgar. Inesperadamente, la bañera resbaló. Su equilibrio era inestable al agacharse, y el brazo enyesado no pudo sostenerlo. Así que aterrizó de culo en el agua. ¡Ay!, gimió Carlos, con un ligero dolor en el coxis. Javier preguntó inmediatamente por teléfono, ¿qué te pasa? La bañera estaba demasiado resbaladiza y me caí sin querer. ¿Te duele algo? Carlos ajustó su postura y se tumbó con cuidado en el agua. Tras asegurarse de que el coxis no le dolía demasiado, respondió, no, no es nada grave. Javier suspiró suavemente, parece que decías la verdad. ¿Qué? Carlos hizo una pausa. Javier dijo con calma, ¿de verdad que me necesitas? Carlos se quedó paralizado, como si esas palabras hubieran despertado algo en su interior. Apretó el teléfono con fuerza, con el corazón acelerado. Frunció los labios y, por encima del clamor de su propio corazón, preguntó con cautela, ¿qué te parece si vienes a ayudarme todos los días? Javier se quedó callado un momento al otro lado de la línea y luego, con una risita, respondió, de acuerdo. Capítulo 17. Javier era un hombre de palabra. Desde que prometió ayudar por teléfono ese día, había venido cada vez que dejaba a Carlos. Carlos solo lo había dicho, sin pedirle que hiciera nada. Como mucho, le pedía que entrara a enjuagarse la espuma de la cabeza después de lavarse el pelo. Pero aunque Javier no hiciera nada, el solo hecho de tenerlo dentro hacía feliz a Carlos. Esta clase de felicidad era diferente a la alegría de comprar un coche de lujo o un reloj. No podía describir bien la diferencia, pero era una sensación sutil, una especie de temblor en el corazón. Todo iba bien, hasta el viernes. Carlos tuvo una tarde llena de clases ese día, y después de clase, él y Javier comieron algo rápido. Eran casi las 9 cuando regresaron a Longmont Bay. Carlos se sintió mareado y durmió todo el camino. Javier siempre había sido un conductor constante, pero hoy, al llegar a la villa, frenó de golpe. Carlos fue lanzado hacia adelante por la inercia, con el cinturón de seguridad clavándose en su pecho, una llamada de atención repentina. No solía estar de mal humor al despertar, pero el dolor era tan intenso que no pudo evitar volverse hacia Javier y quejarse, ¿qué te pasa? Javier miró hacia el parabrisas y dijo, perdón, de repente hay alguien aquí. ¿Quién es? Carlos frunció el ceño, mirando en la dirección que señalaba Javier. No habría sido para tanto si no hubiera mirado, pero esa mirada solo lo enfureció aún más. Una hermosa joven, meticulosamente maquillada, se detuvo frente al coche, su exnovia, Sofía. ¡Qué psicópata!, maldijo Carlos mientras cerraba la puerta de golpe y salía. Corrió hacia Sofía y le preguntó furioso, Sofía, ¿qué haces aquí otra vez? ¿No has terminado de causar problemas? Sofía intentó detener el coche impulsivamente, y aunque Javier frenó a tiempo, el parachoques delantero le rozó la pierna, expuesta bajo la falda. No sangraba, pero quedaba una marca roja visible. Javier lo notó al salir del coche y frunció los labios en señal de disculpa. Sofía ignoró las preguntas de Carlos. Su mirada se detuvo en su rostro durante 2 segundos antes de volver a Javier. Luego, volvió a mirar a Carlos y le preguntó en voz baja, ¿no conducías? Carlos se burló y dijo sin rodeos, si hubiera estado conduciendo, ya estarías muerto. Sofía frunció el ceño, con expresión lastimera. Carlos, por favor, deja de hablar así. Yo, no estoy aquí para discutir contigo. Carlos, ¿entonces qué haces aquí? Sofía se mordió el labio inferior ligeramente, como si hubiera tomado una gran decisión antes de decir, sabes que no quiero romper contigo. Solo lo decía por rabia. Ya basta, interrumpió Carlos, distanciándose claramente de ella. No me gustas si no pienso reconciliarme contigo. Es la última vez que te lo digo. No vuelvas a aparecer delante de mí y no voy a intentar nada más. Sofía parecía confundida. ¿Algo más? Carlos levantó la mano sana. Se dio un golpecito en el yeso del brazo con las yemas de los dedos y apretó los dientes. Esto, gracias a ti. ¿Esto? Sofía se detuvo un momento antes de reaccionar. ¿Diego hizo esto? Carlos se burló, deja de fingir. Sois dos como putas en la misma cama, ¿verdad? No, de verdad que no fui yo. Sofía estaba a punto de decir algo. Javier dio un paso al frente, interrumpiéndola y despidiéndola, está muy cansado hoy. Vuelve, por favor. Sofía se quedó atónita un momento, luego retrocedió, observando a Javier de arriba abajo, con una mirada que apenas ocultaba el desdén. Le preguntó a Javier, ¿quién eres? Javier no respondió a su pregunta, insistiendo, vuelve, por favor.
Hazte a un lado, dijo Sofía, ignorando claramente las palabras de un don nadie, y se acercó de nuevo a Carlos. Javier levantó el brazo para detenerla, mirando de reojo a Carlos. Entra primero, yo me encargo. Carlos y Javier intercambiaron una mirada, asintieron y se dieron la vuelta para volver a la villa. Sus pasos producían un sonido suave y uniforme sobre el suelo liso y duro. Así que Carlos no oyó las palabras amenazantes que Sofía le susurró a Javier. ¿Te atreves a arruinar mis planes? Te lo vas a perder. Capítulo 18. Carlos se sentó en el sofá de la sala del primer piso, cabizbajo, con su perfil perdido en la penumbra. Javier entró, se detuvo en el pasillo y preguntó, ¿por qué no enciendes las luces? No quiero. La voz de Carlos sonaba normal, pero Javier aún percibía su bajón. ¿Tú? Javier dudó, queriendo preguntar si Carlos estaba molesto, pero sintiendo que no tenía derecho a preguntar. Carlos esperó un momento, pero al no obtener respuesta, susurró, no necesito tu ayuda hoy. Vuelve. Javier asintió, pero al girarse para agarrar el pomo de la puerta, no pudo evitar detenerse y mirar a Carlos. Carlos también miró a Javier, sus miradas se cruzaron en la noche. Sabía que Javier tenía algo que decir, así que simplemente esperó. Javier guardó silencio un momento y luego susurró, quizás no sea lo correcto, pero aún así quiero decirlo. Si de verdad no puedes soltarla, ve a buscarla. Incluso un buen caballo puede volver a su pasto. No hay nada de vergonzoso en eso. Carlos no se lo esperaba. Tras una breve pausa, preguntó, ¿crees que estoy triste por eso? Javier, ¿verdad? Carlos, ¿no? ¿Entonces? Javier no lo supo. ¿Por qué? Carlos recorrió con la mirada la silueta de Javier contra el cielo nocturno y preguntó, ¿por qué quieres saberlo? Javier pensó un momento y respondió con sinceridad, no quiero verte triste. Carlos volvió a preguntar, ¿por qué? Javier, suponiendo que no lo había oído bien, repitió, no quiero verte infeliz. Carlos no era muy paciente. Pero durante su conversación de esa noche, le explicó con paciencia, te pregunto por qué no quieres. ¿Te importa mi felicidad? Javier reflexionó sobre el asunto y evadió el tema, diciendo, me has ayudado mucho dándome un adelanto de sueldo, así que, si es posible, me gustaría hacer algo por ti. Carlos suspiró y dijo, entonces, siéntate un rato conmigo y conversa conmigo antes de irte. De acuerdo. Javier se acercó y se sentó en el sofá, a una distancia de Carlos de aproximadamente una persona. Los dos hombres se miraron fijamente, sus ojos apenas visibles bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. En el silencio, la mirada de Carlos se desvió de los profundos ojos negros de Javier, descendiendo lentamente por su nariz alargada hasta posarse finalmente en sus labios. Carlos fue el primero en romper el silencio, diciéndole a Javier. Antes no entendía bien qué significaba, amor. Solo veía que otros chicos tenían novia, así que pensé que yo también debería tener una. Y así terminé saliendo con 6 personas sin pensarlo. Quizás parezca un imbécil, pero la verdad es que no me importan. Hace poco he experimentado lo que es que te guste alguien. Ahora solo me importa lo que esa persona piense de mí, y solo me sentiré mal por su opinión. Dijo esto, luego levantó la vista para encontrarse con la mirada de Javier y continuó. Estoy triste porque has visto todo mi pasado turbio, e incluso has sospechado que sigo obsesionado con mi ex. Javier lo miró fijamente un buen rato y luego susurró, ¿qué quieres decir? Carlos era intrépido y desenfrenado en todo lo que hacía. Así que, sin dudarlo ni un instante, le dijo con valentía a Javier, lo que quiero decir es que me gustas. Capítulo 19. La repentina confesión pilló a Javier por sorpresa. A diferencia de Carlos, Javier no tenía tanta experiencia en relaciones, ni era experto en esos asuntos. Permaneció en silencio un buen rato, simplemente mirando a Carlos en la penumbra, intentando discernir la veracidad de las palabras, me gustas, en sus ojos. Carlos esperó un buen rato, pero Javier no respondió. Se le encogió el corazón. Como para salvar las apariencias, Carlos volvió a hablar, ¿si tú? Antes de que pudiera terminar, Javier lo interrumpió. Carlos, Javier lo llamó por su nombre, mirándolo con seriedad, ¿intentas cortejarme o seducirme? Carlos sintió que la pregunta no necesitaba respuesta. Desde niño, el señorito Carlos había vivido una vida de lujo y nunca había sido tan cauteloso al confesar sus sentimientos. A nadie, hombre o mujer. No dudaba de su sinceridad hacia Javier. Pero Javier sí la dudaba. Carlos se sintió un poco herido, con los labios entreabiertos, pero no pudo responder de inmediato. Este silencio, para Javier, tenía un significado diferente. Como era de esperar, los hijos de familias adineradas siempre eran tan despreocupados y despiadados al jugar con los sentimientos de
Los demás, pensó Javier sin expresión alguna. Después de pensarlo, Javier no esperó a que Carlos respondiera. Habló con frialdad: me has ayudado y te lo agradezco de todo corazón, pero, no juegues conmigo. Soy pobre, tengo una hermana enferma esperando una operación. Alguien como yo no tiene mucho que ganar, y no soporto que juegues conmigo así. Carlos bajó la mirada, sintiéndose fatal. Quería decirle a Javier: hablo en serio. Quiero estar contigo, tener una relación. Pero las palabras de Javier parecían bloquear cualquier posibilidad de progreso entre ellos. Carlos habló con voz ronca, luchando por llamarlo Javier. No salió nada más, y solo pudo decir: entiendo. Vuelve. Javier se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de irse, miró hacia atrás y vio el perfil de Carlos perdido en la penumbra. Una punzante sensación de soledad lo invadió. Javier sintió una inexplicable punzada de dolor en el corazón. Pero al final no dijo nada, giró el pomo de la puerta y salió de la silenciosa villa. Esa noche, Carlos no durmió en absoluto. Se tumbó de lado en la cama, contemplando la tenue luz de la luna que se filtraba por las cortinas, con el corazón hecho un nudo. Después de 20 años de vida, había salido con 6 novias, y solo hoy, tardíamente, se dio cuenta de que quien realmente amaba era un hombre. Era la primera vez que alguien lo conmovía tanto. Finalmente se tragó el orgullo y reunió el coraje para confesar, pero ¿cuál fue el resultado? Solo recibió un no juegues conmigo. Se sintió un completo fracaso. Después de divagar en sus pensamientos durante un tiempo indefinido, Carlos cogió su teléfono y vio que ya eran las 2:30 de la madrugada. Abrió WeChat con la intención de enviarle un mensaje a Javier, disculparse por su confesión impulsiva y ofrecerle unas sentidas palabras de consuelo. Para su sorpresa, a esa hora tan tardía, apareció el mensaje: la otra persona está escribiendo, sobre el chat de Javier. Carlos no tenía mucho sueño, y esa sensación se desvaneció al instante. Se incorporó de golpe, con la mirada fija en el teléfono, esperando el mensaje de Javier. Su corazón se aceleraba cada vez más. Capítulo 20. Mientras Javier escribía, Carlos pensó en innumerables posibilidades, incluyendo que Javier renunciara repentinamente a su trabajo, que lo llamara homófobo y repugnante, o quizás una respuesta más positiva a su anterior confesión. Pero en realidad, el mensaje de Javier no tenía nada que ver con nada de eso. Simplemente dijo en WeChat: me gustaría tomarme mediodía libre mañana por la mañana para llevar a mi hermana al hospital. Puedo ir al mediodía cuando termine. ¿Te parece bien? Carlos se quedó mirando el mensaje un buen rato, preguntándose si Javier estaba realmente ocupado o si solo se estaba inventando una excusa para evitarlo. Si lo estaba evitando deliberadamente, Carlos naturalmente encontraría la manera de verificarlo. Así que no dijo mucho en WeChat, simplemente respondió: claro. Ve a ocuparte de tus cosas en casa. Javier tecleó un rato más. Pero Carlos solo recibió 2 palabras: gracias. A la mañana siguiente, Carlos llamó a Pablo y le pidió que lo recogiera en Longmont Bay. Después de todo, Pablo era un viejo amigo, así que corrió sin siquiera preguntar a dónde iba. Carlos se sentó en el asiento del copiloto y Pablo se unió a él. Mientras se abrochaba el cinturón, preguntó: ¿a dónde vas de fiesta? ¿De qué vas a festejar? Carlos lo miró. Tengo algo importante que hacer. Conducir al hospital de la tercera ciudad. Pablo parecía desconcertado. ¿Al hospital de la tercera ciudad? ¿Por qué vas allí? Carlos improvisó una excusa: ¿no ves que tengo el brazo enyesado? Voy a una revisión. Pablo se sorprendió aún más. No, dime la verdad, hermano. ¿Tu papá te bloqueó la cuenta? Carlos: no, ¿por qué me bloquearía la mía si no tenía nada mejor que hacer? Pablo: entonces, ¿cómo terminaste así? Ir a un lugar así a un chequeo. No era culpa de Pablo por su insistencia en preguntar. La decisión de Carlos de ir al Hospital Municipal Tercero era, sin duda, ilógica. El Hospital Municipal Tercero era un hospital popular para la gente común. Jóvenes maestros como Carlos y Pablo no irían allí ni siquiera si necesitaran un médico. Accedieron al Hospital Municipal Popular, ya que el director actual tenía una relación cercana con el padre de Pablo y estaba cuidando a la generación más joven. Carlos no pudo explicarse, así que simplemente dijo con impaciencia: ¿por qué eres tan controlador? Solo quiero ir allí, ¿no? Vale, tú eres el paciente, tú tienes la última palabra. Pablo, contacto, no dijo nada más y llevó a Carlos sano y salvo al hospital. Antes de salir del coche, Carlos le dijo a Pablo: vuelve. ¿Puedo entrar solo? Pablo lo miró. ¿En serio? ¿No necesito que me acompañes?
No, dijo Carlos, y salió. Pablo dudó un momento en el coche, todavía preocupado. Después de que Carlos caminara un trecho, Pablo salió silenciosamente y lo siguió. Carlos dio 2 vueltas por la sala de registro en la primera planta del tercer hospital municipal, pero no vio a Javier. Por eso, parecía probable que Javier se hubiera inventado una excusa para evitarlo. Carlos, algo decaído, suspiró y salió de la ruidosa y abarrotada sala de registro. Ya había perdido la esperanza, pero inesperadamente, mientras caminaba por el pequeño jardín frente a la consulta externa hacia la entrada del hospital, se topó con una figura familiar. Javier, claramente sin esperar verlo allí, retrocedió medio paso y preguntó, algo desconcertado, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Carlos, ingenioso, se inventó una excusa, estoy visitando a un amigo. Para que Javier no le creyera, añadió algunos detalles, es Pablo, el que viste la última vez. Tiene hemorroides y está hospitalizado aquí. Pablo, escuchando a escondidas desde las sombras, respondió. Maldita sea, Carlos, así no se actúa como un hermano. Capítulo 21. Tras escuchar la explicación de Carlos, Javier asintió y dijo, entonces, sigue con lo tuyo. Dicho esto, echó a andar, aparentemente de vuelta a la consulta externa. Al cruzarse, Carlos extendió la mano y agarró el brazo de Javier. Javier se detuvo, mirándolo de reojo. Estaban tan cerca que Carlos vio su propio reflejo, casi piadoso, en los ojos negros como la tinta de Javier. Instintivamente, Carlos quiso acercarse a Javier. Antes de que la razón lo dominara, cedió, siguiendo su corazón, y preguntó, ¿puedo ir contigo a ver a tu hermana? Javier lo miró fijamente unos segundos, como si considerara una negativa. Carlos añadió rápidamente, no me malinterpretes, no pretendo hacerle daño. Solo quiero desearle lo mejor en persona. Una bendición no debe rechazarse, incluso si quien la ofrecía le había confesado sus sentimientos la noche anterior. Javier frunció los labios y asintió. Con la aprobación, Carlos sintió un alivio repentino, incluso sus pasos se volvieron más rápidos. Levantó la comisura de los labios, soltó el brazo de Javier y lo condujo hacia la consulta externa. Javier miró la espalda de Carlos, esbozó una sonrisa algo desamparada y gritó, vas por mal camino. Este no es el camino. Carlos se giró y vio la sonrisa impasible de Javier. Se quedó atónito por un momento, murmurando, ¿qué? Javier, con sus largas piernas, lo alcanzó en 2 zancadas, sonriendo levemente, ven conmigo. Lucía no está. Está en el edificio de pacientes hospitalizados de al lado. Todos los edificios del hospital estaban impregnados del mismo olor a desinfectante. Pero a diferencia del bullicioso edificio de consultas externas, el de pacientes hospitalizados estaba poco concurrido. Tanto los pasillos como las salas parecían extremadamente silenciosos. Al llegar a la sala de Lucía, Carlos se detuvo y le dijo a Javier, esperaré aquí. ¿Por qué no entras a saludar? Javier respondió, no, entra. Carlos no se negó y siguió a Javier a la sala luminosa y silenciosa. La habitación tenía 2 camas, una junto a la otra. La que estaba cerca de la puerta estaba vacía, Lucía yacía tumbada en la cama junto a la ventana. Al oír el sonido de la puerta al abrirse, Lucía giró la cabeza y dijo, hermano, ¿qué te pasa? De repente, su voz se apagó, con la mirada fija en Carlos, que estaba de pie junto a Javier, con los ojos llenos de asombro. El rostro de Carlos tenía un atractivo irresistible para una jovencita. El latido de Lucía, ya de por sí inestable, se volvió aún más errático al ver a su hermano. Se alisó el pelo con cuidado, se incorporó y preguntó en voz baja, hermano, ¿quién es? Javier observaba los pequeños movimientos de Lucía y los encontraba divertidos. En apariencia, permaneció en silencio, simplemente presentándolos, este es mi jefe, Carlos. Esta es Lucía. Carlos siempre se sentía cómodo con las chicas jóvenes. Se acercó a la cama sin el más mínimo nerviosismo, se arrodilló a la altura de los ojos de Lucía y, con una sonrisa, le dijo con dulzura, hola, Lucía. Tu hermano me dijo que pronto te operarán, así que vine a verte. La sola mención de Lucía cautivó por completo a Lucía. La chica, nerviosa pero feliz, respondió con torpeza, gracias, hermano Carlos. Javier se acercó y chasqueó la lengua, TSK, hermano Carlos. Me hablas con tanta familiaridad desde nuestra primera vez. Eres tan tranquilo. Lucía se sonrojó y murmuró, ay, hermano, no lo entiendes. Javier sonrió, pensando, ¿qué es lo que no entiendo? Es que entiendo tanto que no me molesto en decírtelo. Capítulo 22. Carlos acercó un taburete y se sentó junto a la cama de Lucía.
Mientras charlaba con Lucía, su mente repetía las palabras de Javier, hermano Carlos. Cuanto más pensaba en ello, más incontrolable se le aceleraba el corazón y le ardían las orejas. Javier también acercó una silla, pero antes de que pudiera sentarse, Lucía lo llamó. Hermano, ¿me puedes hacer un favor?, dijo Lucía con voz un poco coqueta, casi suplicante. Javier arqueó una ceja. ¿Qué? Lucía dijo, tengo un poco de sed. ¿Puedes bajar a invitarme a algo de beber? Carlos quería presumir delante de su hermana, así que se ofreció, yo voy. Habla con tu hermano. Lucía, sin pensarlo, agarró la muñeca de Carlos. No, 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 Carlos, tú también tienes sed. Suéltame. ¿Podemos hablar? Javier, conociendo los sutiles pensamientos de Lucía, sonrió y dijo, suéltalo. Deja de jalar a tu hermano, Carlos. Voy abajo a comprarte algo. Lucía, obediente e inmediatamente, soltó a Carlos y le dijo a Javier, gracias, hermano. Carlos aprovechó la oportunidad para darse la vuelta y decir, gracias, hermano. Javier hizo una pausa, miró a Carlos y susurró, no grites. Carlos dijo deliberadamente, de acuerdo, hermano. Javier se rió de sus palabras, negó con la cabeza y salió de la sala con su teléfono. Carlos y Lucía eran las únicas personas que quedaban en la sala. Carlos apartó la mirada de la puerta y miró a Lucía, preguntándole, ¿cuándo es tu cirugía? El próximo miércoles, respondió Lucía simplemente, y enseguida cambió de tema. Eso no importa. Mientras mi hermano no esté, vamos a ponernos manos a la obra. Carlos arqueó una ceja. ¿Qué, trabajo? Lucía, con una expresión que decía, lo he visto todo, dijo, claro que se trata de ti y de mi hermano. ¿Están saliendo? Carlos se quedó atónito, preguntándose cómo podía ser tan lista aquella chica. No se parecía en nada a su hermano. Al ver que permanecía en silencio, Lucía lo presionó con ansiedad, hermano Carlos, dime, ¿están saliendo? Carlos sonrió y negó con la cabeza, sin intentar ocultar nada. Dijo la verdad, no. Me gusta tu hermano, y yo no le gusto a él. Inesperadamente, Lucía lo negó rotundamente. Imposible. Definitivamente le gustas a mi hermano. ¿Se nota? Ah, sí. Carlos arqueó una ceja. ¿Cómo lo supiste? Lucía contó con los dedos, exponiendo cuidadosamente las pruebas. Primero, mi hermano nunca me ha traído a nadie más. Segundo, cuando me hablabas hace un momento, mi hermano no te apartó la mirada. Tercero, te sonreía a la nuca. Era tan dulce. Nunca lo había visto sonreírle así a nadie. Cuarto. Lucía hizo una pausa, ladeó la cabeza para pensar unos segundos y continuó, no puedo explicarlo. En fin, en cuanto te vi, supe que tú y mi hermano eran pareja. No me creas, la intuición de las chicas siempre es bastante acertada en este sentido. Al oírla decir eso, parecía bastante plausible y convincente. Si Javier no lo hubiera rechazado la noche anterior, Carlos casi lo habría creído. Arqueó las comisuras de los labios con una sonrisa autocrítica y le dijo a Lucía, tu análisis es muy bueno, pero se lo confesé a tu hermano y no funcionó. Lucía insistió, ¿qué te dijo? Carlos respondió, sus palabras exactas fueron, no juegues conmigo. Lucía se dio una palmada en el muslo, un poco emocionada, y dijo, ¿no es obvio? ¿No significa que le gustas? A Carlos le preocupaba que su excitación pudiera ser perjudicial para su corazón, así que rápidamente intentó tranquilizarla. Después de que Lucía se tranquilizó, le preguntó, ¿de verdad lo crees? De verdad, dijo Lucía con seguridad. Conozco a mi hermano. Si no le gusta a alguien, sin duda lo dirá directamente. O bien di, lo siento, no me gustas o, más directamente, di, no me gustan los hombres. Carlos lo pensó y sintió que las palabras de Lucía tenían sentido. Javier no se andaba con rodeos. Si quería negarse, desde luego no diría algo como, no juegues conmigo. Pensando en esto, Carlos sintió que su corazón se llenaba de alegría. Lucía reflexionó un momento y luego dijo, pero Carlos, puede que aún tengas que dedicarle tiempo a mi hermano. Es un poco testarudo. Aunque sienta algo por ti, si no estuvo de acuerdo antes, probablemente no lo estará tan fácilmente después. Carlos estaba de buen humor y no le pareció gran cosa. Asintió, dándose una palmadita en el pecho y asegurándole a Lucía, no te preocupes. Sin duda me esforzaré por él e intentaré formar una familia con Lucía pronto. Más tarde, cuando Javier regresó con las bebidas, Carlos y Lucía, en un acuerdo tácito, no volvieron a mencionar la conversación anterior.
Justo antes de que Carlos se fuera, Lucía le hizo una señal de vamos, en secreto. Carlos, muy animado, respondió en voz baja con un capítulo 23. En todas las relaciones que Carlos había tenido, la mujer siempre había sido la que lo perseguía. Esta vez, con Javier, el señorito Carlos perseguía activamente a alguien por primera vez en su vida. Y era realmente inexperto. Llamó a Pablo y le preguntó si conocía alguna buena manera de cortejar a alguien. Pablo respondió casi sin vacilación: gasta dinero. Cómprale cosas a la gente. Cuanto más caras, mejor. El largo silencio de Carlos expresó su desacuerdo. Pablo, atónito por su silencio, dijo con incredulidad: ¿no puedes esperar conquistar a alguien sin gastar dinero? Carlos frunció el ceño y replicó: no se trata de si estás dispuesto a gastar dinero o no. Pablo, ¿qué es eso? Carlos recordó la expresión de Javier cuando le devolvió su reloj Rolex, valorado en decenas de millones, y susurró: no es de los que se dejan cegar por el dinero. Pablo, como si hubiera escuchado un chiste horrible, dijo: vamos, hermano, ¿en qué época estamos? ¿Cómo puedes seguir creyendo en alguien tan inocente? ¿No se hacen pasar por ricos? ¿Quién puede decir honestamente: me gusta tu dinero? Carlos sintió que no podía continuar la conversación con Pablo sobre este asunto. Pero no era culpa de Pablo. Después de todo, a lo largo de los años, habían estado rodeados de todo tipo de personas, hombres y mujeres, pero rara vez, o nunca, una persona común y honesta como Javier. No solo a Pablo le costaba comprender las preferencias de Javier, sino que incluso el propio Carlos se sentía perdido a menudo. Hablar con Pablo sobre perseguir a Javier no le daría ninguna respuesta útil. Carlos simplemente cambió de tema, charló un rato con su hermano. Se quejó de que Sofía volvía a acercarse a él y colgó. Sin poder dormir esa noche, buscó en internet publicaciones sobre cómo otros hombres perseguían a las mujeres. Algunos enviaban flores, otros bolsos, otros pintalabios. Todas cosas que a Javier no le interesaban. Más tarde, al amanecer, Carlos sintió que el sueño se apoderaba de él. Justo cuando estaba a punto de colgar el teléfono, vio esta respuesta. Compréndela, entiende lo que realmente necesita y haz todo lo posible por satisfacerla. Carlos entrecerró los ojos, pensando, medio conscientemente, que esa podría ser la respuesta correcta. En otra visita a Lucía, Carlos encontró una excusa para despedir a Javier y le preguntó a Lucía a solas: ¿qué le gusta a tu hermano? ¿Tiene alguna afición? Lucía parpadeó y le dijo: la verdad es que mi hermano es bastante aburrido. No tiene ninguna afición en particular. Si tuviera que decirlo, probablemente disfruta cocinando y le encanta que lo elogien por su deliciosa comida. El rostro de Carlos hizo una mueca. ¿Qué debería hacer? ¿Sería posible que su forma de perseguir a alguien fuera obligarlo a cocinar para él? Eso sonaba falso. Pero recordó la publicación que había visto ese día y pensó que, como a Javier le gustaba cocinar, debería intentarlo. Así que esa noche, al salir del tercer hospital municipal, Carlos preguntó con valentía: Javier, ¿puedes cocinarme algo? Javier lo miró de reojo, escrutándolo. Carlos se sentía culpable por perseguir a alguien así que instintivamente mintió: mi cumpleaños se acerca. Javier preguntó: ¿cuándo es? Carlos, sin pensarlo, respondió: cualquier momento está bien. Javier, te pregunto cuándo es tu cumpleaños. Carlos se quedó atónito un buen rato, pero finalmente, cansado de repetir una mentira tras otra, se rindió y le dijo a verdad. Pronto, dijo, dentro de 7 u 8 meses. Javier lo miró enarcando una ceja por un instante, luego levantó la comisura de los labios, incapaz de reprimir una sonrisa. Capítulo 24. Carlos por fin pudo comer la comida de Javier. Carne salteada, pimiento picado y huevo, calamares salteados picantes, brotes de bambú estofados y un tazón de sopa de algas y costillas de cerdo. 2 personas, 4 platos y una sopa, una comida fragante, perfectamente preparada. A Carlos le habían enseñado desde pequeño: no hables mientras comes, no hables mientras duermes, así que no habló mucho mientras comía. Pero después de terminar de comer, dejó los palillos y comenzó a elogiarlo uno tras otro. Javier, tu habilidad culinaria es increíble. Está realmente delicioso. Estoy un poco lleno, pero aún quiero seguir comiendo. He estado en muchos restaurantes de Hunan, pero el tuyo es diferente. Tiene ese sabor especial. No puedo expresarlo con palabras, es simplemente delicioso. Carlos lo elogiaba sin parar, cada palabra salía del corazón. Hasta que Javier dijo: ya casi está. Si sigues elogiándome así, tendré que cocinar para ti mañana. Carlos hizo una pausa. Javier tomó los platos y fue a la cocina a lavarlos.
Carlos se apoyó en el marco de la puerta, contemplando la alta figura de Javier. Se dio cuenta de que Lucía había dicho que a su hermano le encantaba que lo elogiaran por su cocina. Se quedó callado un momento, pero no pudo evitar preguntarle a Javier: «Me encanta cómo cocinas». «¿Estás contento?». Javier continuó con sus movimientos, sin siquiera volverse para mirar atrás. Simplemente respondió: «Muy contento». Carlos asintió y dijo: «Qué bien». Terminó, sintiendo que sus palabras no eran del todo correctas, como si se hubiera estado obligando a comer solo para complacer a Javier. En ese momento, Javier lo miró. A Carlos se le encogió el corazón y explicó rápidamente: «No me malinterpretes, no me refería a eso. Yo también soy feliz. Solo quería saber si tú eras feliz». Una leve sonrisa cruzó los ojos de Javier y susurró: «Lo sé, no te entendí mal». Luego apartó la mirada y continuó enjuagando la suciedad de los platos. Carlos lo observó en silencio, sin atreverse a hablar más, temiendo equivocarse. El ambiente era tranquilo, pero afortunadamente, cómodo y natural, y nadie se sentía incómodo. Javier no se volvió hacia Carlos hasta que hubo lavado todos los platos y secado el agua del fregadero con toallas de papel. Habló primero, rompiendo el silencio, y soltó: «Le gustas mucho a Lucía». Carlos se quedó momentáneamente sin palabras. «¿Qué? ¿No fuiste al hospital a verla el otro día, y me preguntó por qué no te había traído?». Por alguna razón, el tono de Javier era tan tranquilo como siempre al decir esto, pero Carlos, inexplicablemente, percibió una sutil emoción. Arqueó una ceja y preguntó, vacilante pero seguro: «¿Estás celoso?». Javier se sobresaltó, arrugó el pañuelo húmedo que tenía en la mano, lo tiró a la basura y dijo con calma: «Si tú lo crees, pues así será». Carlos volvió a preguntar: «¿Estás celoso de mí o de ella?». Javier no sabía cómo responder a esta pregunta. Tras un largo silencio, finalmente dijo: «No pasa nada. Tú decides». Carlos, por supuesto, no tenía ningún plan, simplemente frunció los labios con alegría. Capítulo 25. El día de la cirugía de Lucía, Carlos faltó a clase para ir a esperar fuera del quirófano con Javier. La cirugía transcurrió sin problemas y el médico le dijo que podría volver a casa después de una semana de hospitalización para recuperarse. Sin embargo, necesitaba ser más cuidadosa durante todo el proceso y evitar la fatiga y la agitación emocional. Javier permaneció callado, escuchando en silencio todo el tiempo, asintiendo ocasionalmente para indicar que había tomado nota. Carlos, por otro lado, se comportó como el hermano mayor de Lucía, aferrándose al médico de cabecera y acribillándolo a preguntas hasta que se impacientó. Casualmente, el día que le dieron de alta a Lucía fue el día en que le quitaron la escayola a Carlos. Planeaba llevar a Lucía a casa con Javier por la mañana y luego ir al hospital del pueblo a quitársela él mismo por la tarde. Pero ni Javier ni su hermana estuvieron de acuerdo. Para colmo, Carlos no solo no pudo recoger a Lucía del hospital, sino que Lucía también le pidió a Javier que lo acompañara a quitarse la escayola. Carlos, inexperto, asumió que la escayola estaría bien después de quitársela e incluso planeó conducir él mismo para que Javier pudiera descansar en el asiento del copiloto. Pero en realidad, su brazo, recién enyesado, se sentía completamente inútil. Era notablemente más delgado que su otro brazo, y la articulación de su muñeca estaba un poco rígida. Por supuesto, Javier volvió a conducir de camino a casa. Carlos se sentía un poco decaído, mirando por la ventana, y permaneció en silencio todo el camino. El coche se detuvo frente a la villa en la bahía de Londue. Javier miró a Carlos, con la mirada fija en su brazo pálido y delgado, que aún parecía enfermizo. Carlos, muy consciente de su mirada, bajó la mirada y se dijo: «Es feo, ¿verdad?». «No es feo». Javier hizo una pausa y luego susurró: «¿Todavía te duele?». Carlos sacudió la muñeca y respondió con indiferencia: «No mucho, solo un poco». «¿Un pellizco te aliviaría?», preguntó Javier, extendiendo la mano. Carlos se quedó atónito un momento, luego, vacilante, le ofreció la muñeca. Javier la tomó con ambas manos, masajeándola desde la muñeca hacia arriba, a lo largo del antebrazo. El coche estaba en silencio, la luz de las farolas se filtraba, tiñendo los rasgos de Javier de un tono cálido. Tenía las palmas calientes, con una textura ligeramente áspera, marcas de años de duro trabajo. Carlos lo observaba con calma, con el corazón latiendo con fuerza, incluso con la boca seca. Cuando un anciano se volvía amable, podía ser realmente devastador. A Carlos le costaba resistirse a Javier así. Había cosas que no había querido decir, pero ahora no podía. Llamó a Javier, y cuando obtuvo respuesta, dijo: «No me siento bien». Javier no se detuvo, masajeándose los músculos doloridos y débiles. Dijo: «Sí, lo noto». «Carlos, ¿no quieres preguntar por qué?».
Javier lo miró. ¿Puedo preguntar? Claro. Carlos hizo una pausa y añadió, aunque no quieras preguntar, ni oír, quiero decírtelo. Javier volvió a bajar la mirada y susurró, si quieres oírlo, dímelo. Carlos, al observar su expresión concentrada, dijo un poco ofendido, quiero perseguirte, comprarte flores, ir allí a escondidas sin decirte nada y sorprenderte al volver. Es algo tan simple, y no puedo hacerlo ahora. Capítulo 26. Javier nunca imaginó que el espíritu juvenil del elegido se había perdido por su culpa. Sus dedos se detuvieron y alzó la vista para encontrarse con la mirada de Carlos. Al encontrarse, sintió un extraño impulso. La piedad del pródigo es lo más preciado. Javier se miró reflejado en los ojos de Carlos, preguntándose qué tenía ese hombre taciturno y aburrido que merecía tal favoritismo. Las emociones le abrumaban el pecho. Javier intentó controlarse durante un buen rato, pero al final no pudo reprimir el anhelo que crecía en su corazón. Susurró con dulzura, no te preocupes por esto. Puedo esperar a que te mejores. Carlos tarareó, sus ojos se aclararon al mirarlo, y gran parte de la tristeza de su corazón se disipó. Había pensado que la disposición de Javier a persuadirlo era la concesión definitiva. Pero no esperaba que, cuando Javier fuese a verlo al día siguiente, le trajera una maceta con flores. La maceta rojo ladrillo estaba llena de tierra fresca y húmeda. Carlos observó la planta que emergía de la tierra, la vibrante flor roja que resaltaba contra las hojas verdes, y sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Le sonrió a Javier y le preguntó, ¿qué quieres decir con regalarme rosas? Javier golpeó el borde de la maceta 2 veces con sus finos dedos y lo corrigió bruscamente, son rosas chinas. Carlos lo ignoró y volvió a preguntar, ¿por qué me regalaste flores? Javier lo miró 2 veces y luego enfatizó, con un tono aún más poco romántico, son plantas en maceta. Las cejas de Carlos se curvaron en una sonrisa. A través de esos ojos sonrientes, vislumbró vagamente a cierto hombre testarudo, y un ligero rubor le inundó las orejas. Tras 2 semanas de diligente rehabilitación, el brazo lesionado de Carlos se había recuperado casi por completo. Tras volver a conducir, lo primero que hizo Carlos fue cumplir su promesa. Llamó discretamente a Lucía y le pidió su dirección. Luego, trajo 2 ramos de flores recién comprados y se dirigió directamente a casa de Javier. 2 ramos, porque Lucía también tenía uno. Preparó un ramo de lirios para Lucía y, al entrar, se lo entregó diciendo, celebrando tu alta. Este ramo lleva 2 semanas de retraso, pero creo que es una buena oportunidad para desearle a nuestra Lucía buena salud para el futuro. ¡Qué aroma tan agradable! Gracias, hermano Carlos. A Lucía le encantaron las flores. Bajó la cabeza, respiró hondo varias veces y sonrió radiante. Carlos rezó en silencio para que su hermano disfrutara tanto de las flores. Le entregó el otro ramo a Javier, al tomarlo, su hermoso rostro combinaba a la perfección con las rosas. Justo ahora, mientras charlaban con Lucía, sus palabras de bendición brotaron con naturalidad de sus labios. Pero ahora, frente a Javier, el habitualmente elocuente Carlos se volvió menos articulado. Reflexionó un buen rato, pero al final no se le ocurrió una excusa decente. Solo pudo garabatearle a Javier, esto es para ti. Javier preguntó, ¿por qué me regalas flores? Carlos enfatizó, esto es una rosa. Javier sonrió, pero no discutió. Simplemente cogió un pétalo suelto y lo retorció suavemente entre los dedos. Carlos tenía la inexplicable sensación de que Javier no estaba retorciendo un pétalo, sino su propio corazón pretencioso, enamorado. Así que, sin poder controlarse, le dijo a Javier directamente, delante de Lucía, porque me gustas. Capítulo 27. Una noche, cenando en casa, Lucía mordió sus palillos y le preguntó a Javier desde el otro lado de la mesa, hermano, ¿cuándo vas a aceptar lo de Carlos? Javier se debatía entre renunciar después del plazo de 3 meses o seguir trabajando como chofer de Carlos. Al oír la voz de Lucía, se quedó paralizado un momento, pero luego salió de su trance y preguntó, ¿qué? Lucía apoyó la barbilla en la mano y dijo con un dejo de resentimiento, Carlos lleva tanto tiempo acosándote, y tú ni lo has rechazado ni aceptado. Lo has mantenido pendiente. ¿Te parece bien? Javier guardó silencio un momento. Todavía eres joven. No te metas en estas cosas. Lucía no pudo evitar poner los ojos en blanco. Sí, soy demasiado joven. No entiendo qué significa que te regalen rosas rojas, ni qué tiene que ver la palabra, me gustas, con el amor. Gracias a Lucía, Javier pasó una noche de insomnio poco común. En la oscuridad, yacía en la cama, dando vueltas en la cama, mientras su mente repasaba imágenes tras imágenes, cada una relacionada con Carlos. Al recordar el pasado,
se cuestionaba, seriamente, si sentía algo por Carlos. ¿Cómo no sentirlo? Javier podía mentirles a los demás, pero no necesitaba mentirse a sí mismo. En realidad, fue él quien se enamoró primero. Desde la noche lluviosa en que se conocieron, se enamoró de Carlos a primera vista. Recordaba a Carlos, de pie bajo la lluvia torrencial bajo un paraguas transparente. Todo su cuerpo exudaba una pálida fragilidad, como un hongo solitario y transparente, quieto en una llanura entre relámpagos y truenos, que hacía que uno quisiera protegerlo sin razón alguna. Javier no había pensado en un futuro con él. Pero no estaba seguro. El día que Carlos le confesó su amor por primera vez, Javier sintió un conflicto y una pasión que nunca antes había sentido. El elegido se había enamorado de su yo común y corriente. Quería arrancarse el corazón, ofrecérselo a Carlos y dejar que lo arrancara y lo manipulara. Pero tenía miedo. Temía que Carlos solo estuviera jugando, o aún más miedo de que Carlos hablara en serio. Y no podía permitirse esa seriedad. Cuando dijo, no juegues conmigo, Javier pensaba, si no vas a estar triste por mi culpa, entonces, juegues conmigo o no, estoy dispuesto a aceptarlo. Lo que más temía no era otra cosa que la tristeza de Carlos. Las palabras de Lucía de hoy habían tocado la fibra sensible de Javier, no demasiado. De repente se dio cuenta de que tal vez sus propios problemas sin resolver eran suficientes para entristecer a Carlos, pero esa no era su intención. Poco después de las 3 de la mañana, Javier sintió que por fin lo había descubierto, como un callejón sin salida que de repente se abría a un nuevo mundo. Cogió su teléfono y le envió a Carlos un simple mensaje por WeChat. Te veo mañana. Aunque se veían a diario, esta vez no iba a verlo como conductor. Pensó que Carlos entendería lo que quería decir. Capítulo 28. Tras despertarse y ver el mensaje de Javier, Carlos llamó inmediatamente para preguntar dónde estaba. La voz de Javier se oyó por encima del susurro del viento, he visto tu casa. Carlos se puso de pie de un salto, se vistió y dijo frenéticamente, te recogeré. Javier rió entre dientes, no hace falta. Espera aquí. Llegaré pronto. Carlos estaba a punto de decir algo cuando oyó un repentino alboroto desde el otro lado. Se oía la voz de un hombre extraño, intermitente, gritando algo, qué arrogante, ¿eh? Llámame. Algo iba mal. Carlos frunció el ceño, agarrando su teléfono. Javier. ¿Qué pasa ahí? Nada. Las palabras de Javier quedaron ahogadas por el parloteo caótico. Algo debía haber pasado. Carlos estaba terriblemente nervioso. Sin perder tiempo, colgó el teléfono, se vistió y salió corriendo, cogiendo un palo de madera del patio antes de irse. Al salir de la villa, vio a Javier en cuanto lo vio. Javier estaba atrapado por 4 hombres. Esquivó una patada voladora de un hombre de pelo rubio, pero no pudo esquivar el puñetazo de un hombre calvo, que recibió un golpe en el hombro. Los ojos de Carlos estaban rojos de ira. Corrió hacia adelante desesperado, blandiendo su palo de madera y golpeando a los hombres en la nuca. Los hombres quedaron atónitos durante unos segundos. En esos pocos segundos, Carlos ya había entrado corriendo en el círculo y se había parado frente a Javier. El señorito Carlos había entrenado sanda y taekwondo desde niño, así que lidiar con semejante escoria era pan comido. Agarró a un hombre alto y de aspecto feroz que estaba cerca y le puso el bastón alrededor del cuello, apretándolo con más fuerza y exigiendo, dime, ¿quién te ha enviado? El hombre alto no dijo nada al principio. Los demás, recuperándose, avanzaron para atacar de nuevo. Carlos se burló, ignorándolos. Bajó el bastón unos centímetros, mirando al hombre alto con intenciones asesinas. El hombre alto no era de los que se rendía fácilmente, pero ahora estaba realmente asustado por la mirada de Carlos. Incluso sospechaba que si no decía nada, Carlos lo mataría allí mismo. Inmediatamente hizo una señal a los demás, y como algunos no entendían, simplemente gritó, esperen. Estoy jadeando, tosiendo, no puedo respirar. El cómplice se detuvo y miró con cautela a Carlos, mientras también miraba a Javier. Javier no se atrevió a actuar precipitadamente, protegiendo a Carlos por detrás, temiendo un ataque sorpresa. Carlos apretó con más fuerza, dime, ¿quién es? El rostro del hombre alto se sonrojó y, finalmente, sin poder contenerse, confesó la verdad, es Diego. Carlos arqueó una ceja. ¿Diego? El hombre alto, sí, sí. Carlos reflexionó un momento y luego comprendió lo que pasaba. Si acertó, probablemente era porque Sofía había venido la última vez y, molesta porque Javier la había detenido, había ido a quejarse con ese cabrón de Diego. Carlos estaba a punto de decir algo cuando el hombre rubio saltó de repente detrás de él, sacó una navaja plegable y lo apuñaló por la espalda.
Cuidado, gritó Javier, saltando para bloquear la espalda de Carlos y pateando al hombre que empuñaba el cuchillo en el estómago. El hombre se tambaleó y la punta del cuchillo se desvió, abriendo una herida sangrante en el hombro de Javier. Carlos miró hacia atrás y vio la sangre en el hombro de Javier. Su mente zumbó y su furia alcanzó su punto álgido al instante. Capítulo 29. Quienes se atrevieron a herir a la persona que Carlos amaba justo afuera de su casa estaban condenados a sufrir. Carlos no había tenido la intención de recurrir a la violencia, pero ahora era despiadado. En cuestión de minutos, los 4 hombres se desplomaron en el suelo. 3 se habían desmayado y el restante se agarraba el estómago, gimiendo de dolor, incapaz de hablar con claridad. Carlos dejó caer su bastón, con la mirada aún feroz, y le dijo a Javier con voz grave: «Ven conmigo al hospital». Javier negó con la cabeza. «No es tan grave. Solo una medicina». Carlos estaba ansioso por curar su herida, así que no insistió en ir al hospital y lo llevó de vuelta a la villa. La villa contaba con un botiquín profesional de primeros auxilios con todo lo necesario para tratar la herida. Se sentaron uno al lado del otro en el sofá, y Carlos le pidió a Javier que se quitara la camisa. Javier dudó un momento, luego obedeció en silencio, dejando al descubierto su torso tonificado. La herida no era profunda, se extendía desde el hombro hasta el borde de la clavícula, con una longitud de 5 centímetros. Carlos frunció el ceño. Mientras limpiaba la herida con yodo, sintió como si un cuchillo le cortara el corazón. Sintió más dolor que Javier. Después de curar la herida, gotas de sudor le cubrían la frente, incluso más que a Javier. Javier no había dicho ni una palabra, pero sentía un dolor intenso y contenía la respiración. Solo después de que Carlos guardara el botiquín de primeros auxilios, respiró hondo, sintiéndose un poco aliviado. Carlos colocó el botiquín con indiferencia sobre la mesa de centro. Sin mirar a Javier, bajó la mirada y llamó a Pablo, pidiéndole que trajera a sus hombres para destruir todas las tiendas de Diego en la ciudad y ordenándoles que dijeran que había sido Carlos quien lo hizo. Después de terminar la llamada, Javier habló. «Estoy bien. La herida sanará en unos días». «Tú». Nunca antes había dicho esas palabras, y era un poco difícil de decir, pero aún así lo dijo con valentía. «No te enojes conmigo. Solo mírame, ¿de acuerdo?» Carlos susurró: «No estoy enojado contigo». «Javier, entonces ¿por qué no me miras?» Carlos apretó las palmas de las manos. «Me duele verte». Javier suspiró y extendió la mano para pellizcar la barbilla de Carlos. Con una ligera presión de las yemas de los dedos, lo obligó a levantar la cabeza para que sus miradas se encontraran. Ver su rostro, inexplicablemente, hizo que Carlos se sintiera aún más desconsolado. Le preguntó a Javier: «¿Por qué me lo impediste?» Javier pensó seriamente un momento antes de decir: «No lo sé. No pensé mucho en eso en ese momento. Simplemente sentí que no podía dejar que te hicieran daño». Carlos frunció los labios. «¿Sientes pena por mí porque no puedo perseguirte?» Esta vez, Javier respondió rápido y con seguridad: «No». «¿Entonces qué es?» Javier lo miró en silencio un momento, como si finalmente se decidiera. Susurró: «¿Por qué me gustas?». Capítulo 30. Carlos se quedó atónito. Por un momento, no supo si el gustar al que se refería Javier era lo mismo que él entendía por gustar. Quiso preguntar, pero una capa de miedo le nubló el corazón y no se atrevió a hablar. Al ver su silencio, Javier explicó: «Porque me gustas, no soporto verte sufrir». «¿Entiendes?». Ahora que las cosas habían llegado a este punto, sería difícil de explicar si no entendía. Carlos asintió suavemente, recordando lo que Javier le había dicho antes. Habló: «Antes me preguntaste si quería perseguirte o simplemente coquetear contigo, y no respondí porque no lo creí necesario. No bromeaba, iba en serio». «¿Y tú? Dijiste que te gustaba, ¿tú también lo dices en serio?». Javier lo miró y dijo: «No bromeo con los sentimientos». Carlos preguntó: «¿Puedes demostrarlo?». «¿Cómo?». «Toma», dijo, echando la cabeza hacia atrás y dándole un ligero beso en la comisura de los labios. Javier contuvo la respiración y todo su cuerpo se tensó inconscientemente. Carlos no lo besó mucho, solo 2 breves segundos, y luego se fue. Pero su mirada permaneció fija en los labios de Javier y susurró suavemente: «Ahora te toca a ti». Javier rió entre dientes, con un raro toque de arrogancia en sus palabras: «¿Con tu nivel, qué puedes demostrar?». Carlos arqueó una ceja. «¿Qué quieres decir?». «O sea, así es como te lo demostraré». Dicho esto, Javier agarró el cuello de Carlos y se inclinó para besarlo con fuerza. Fue un beso completamente inesperado. Javier, tan contenido y tranquilo, besó como un lobo solitario en la pradera,
con una ferocidad que emanaba de todo su ser. No contento con un beso superficial, separó los labios de Carlos, entrelazándolos. El sorbo de agua rompió el silencio, casi inaudible. Carlos se sintió tímido, con el corazón latiendo con fuerza, pero sus manos se aferraron instintivamente a Javier, deseando frotarse contra su carne y sangre. No supo cuándo pasó de estar sentado a tumbado boca arriba. El sofá, mullido y espacioso, acomodó cómodamente a dos hombres maduros. Cuando recobró el sentido, Javier estaba agachando la cabeza, mordiéndose suavemente la nuez. Un repentino impulso lo invadió. Carlos estaba inquieto, con la barbilla en alto, los dedos aferrados al borde del sofá, con las puntas blancas. Un atisbo de cordura le recordó que no era el momento. Abrió los ojos nublados, miró el pelo corto y negro de Javier y susurró: «Hoy no. Tienes el hombro lesionado». Javier le besó el cuello, su pecho se sacudió suavemente contra las costillas mientras reía entre dientes. Entonces, Javier le tomó las manos, entrelazando los dedos, y las presionó contra su cabeza. Habló con voz ronca: «¿Qué te pasa? No importa lo de tus hombros». Carlos abrió los ojos y vio el deseo más primario de un hombre bajo el control absoluto y dominante de Javier. La chispa se encendió. Al final, Javier llevó a Carlos a la ducha. Antes de perder el conocimiento, dos vagos pensamientos cruzaron por su mente. Uno, Javier era demasiado fuerte. El otro, los hombros de Javier, no podían mojarse. Capítulo 31. Carlos durmió hasta la tarde. Al despertar, las cortinas del dormitorio estaban corridas, pero la luz aún se filtraba por las rendijas, proyectando una brizna de calor. Se giró de lado, de espaldas a Javier, sintiendo su calor envolviéndolo por detrás. Una indescriptible sensación de felicidad se extendió silenciosamente por su pecho. Temeroso de tocar la herida en el hombro de Javier, Carlos se giró con cuidado. «¿Despierto?», preguntó Javier primero, bajando la mirada hacia el rostro de Carlos mientras lo rodeaba con los brazos, con una leve sonrisa en los labios. «Sí». La voz de Carlos era tan ronca que incluso él se sorprendió un poco. Se aclaró la garganta con torpeza antes de preguntar: «¿Qué hora es?». «Poco después de las 2». «¿Ya es de tarde?». Carlos estaba atónito. Intentó levantarse para mirar la hora en su teléfono, pero el dolor en la cintura lo venció. Gimió y se dejó caer en la almohada. Javier le acarició el pelo y lo tranquilizó con dulzura: «Tranquilo». «¿Qué quieres?». «Te lo traigo». Carlos, un poco avergonzado, hundió la cabeza en la almohada y murmuró: «Mi teléfono». Javier se inclinó sobre él, cogió el teléfono de la mesita de noche y se lo entregó. Carlos desbloqueó la pantalla y miró la hora. Eran más de las 2 de la tarde. Tiró el teléfono a un lado y murmuró en voz baja: «¿Por qué dormí tanto?». Javier guardó silencio un momento y luego añadió: «Quizás estaba demasiado cansado». A Carlos le pareció interesante. Volvió a mirar a Javier un momento y llegó a una conclusión firme: «Eres bastante complaciente». Javier sonrió y arqueó una ceja. «¿De verdad?». «Lo eres». Carlos miró a Javier, viendo esos ojos negros como la tinta, e inexplicablemente recordó lo feroz y capaz que era cuando estaba excitado. Al pensarlo, sus orejas se sonrojaron ligeramente y no pudo evitar añadir en voz baja: «Pero, tienes derecho a ser complaciente». Las palabras fueron muy útiles. Javier abrazó a Carlos con más fuerza y dijo con una sonrisa: «Gracias por el cumplido». Carlos lo miró y preguntó, con un dejo de significado: «¿Gracias por el cumplido? ¿De quién?». Javier reflexionó antes de responder, y de repente comprendió a qué se refería Carlos. «Gracias, novio, por el cumplido», dijo, bajando la cabeza para besarle la frente. Carlos le devolvió el abrazo, satisfecho: «Así es». Afuera, el cielo estaba despejado. Un gorrión voló desde lejos, se posó en el balcón y miró hacia adentro con curiosidad. Adentro, la tranquilidad era apacible. Acompañados por el alegre canto de los pájaros, los amantes se abrazaron. 3 meses después, Javier renunció. Carlos perdió a su chofer, pero encontró un novio más genuino. Fin del libro.